Mi esposa es realmente hermosa, no puedo ocultar mi identidad como el emperador de las sombras 31:45. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 31 Crack. Crack. Con la aparición del emperador de las sombras, el cielo se oscureció por completo. Relámpagos negros atravesaron las nubes oscuras, algunos incluso impactaron el lago del parque. Al instante, la superficie del lago comenzó a hervir, burbujeando con burbujas blancas. Sin embargo, las olas hirvientes duraron menos de 2 segundos antes de estallar con un estruendo. Una ligera lluvia comenzó a caer en el parque, y sobre la ciudad. El emperador de las sombras sintió este poder perdido hace mucho tiempo, una indescriptible sensación de alivio y libertad. De hecho, el poder siempre es lo más atractivo, sin importar dónde esté. Entonces miró al emperador dragón de la llama explosiva en el suelo. Aunque las brillantes llamas del dragón parecían particularmente deslumbrantes en este mundo, contra el telón de fondo de un mundo sombrío, opresivo y silencioso, la presencia del emperador dragón de la llama explosiva era como una vela, incapaz de soportar el más mínimo viento o lluvia. Al ver esto, el emperador de las sombras actuó sin dudar. Así es, él mismo apagaría esta vela del mundo. 5 sombras matan. Al activar sus habilidades el emperador de las sombras, aparecieron al instante 5 clones, cada uno empuñando una espada de las sombras extremas, cuya hoja estaba envuelta en el oscuro poder de los 5 elementos. Al instante siguiente, el emperador de las sombras blandió su espada, y el dragón negro que albergaba, como si hubiera revivido, voló al instante hacia el emperador dragón de la llama explosiva. Simultáneamente, los otros 5 clones de dragones negros también despegaron, volando juntos hacia el emperador dragón de la llama explosiva. Mientras volaban, un relámpago negro los rodeó, creando una escena fatal. El emperador dragón de la llama explosiva, al observar esta escena, sintió una solemnidad sin precedentes, sabiendo que si no podía bloquearlo, moriría sin remedio. Así que, tras una breve vacilación, concentró toda su fuerza en el escudo que llevaba en el pecho. En el momento en que llegó el ataque, desenvainó su escudo y lo bloqueó. Escudo del emperador dragón, abre. Con un rugido que resonó por los cielos y la tierra, el escudo frente al emperador dragón de la llama explosiva se expandió al instante, bloqueándolo por completo. Quizás sintiéndose inseguro, el emperador dragón de la llama explosiva manipuló los elementos naturales del fuego para que se reunieran rápidamente, formando una bola de fuego que se asemejaba a un sol en miniatura, rodeándolo. Sin embargo, apenas a la mitad de la formación de la bola de fuego, llegó el ataque del emperador de las sombras. 6 dragones negros se fusionaron al instante en uno, sus rugidos resonaron por todo el mundo. Sus ojos brillaban rojo sangre, sus cuerpos completamente negros, sus escamas brillaban débilmente bajo los relámpagos. En el momento en que ambos chocaron, el cielo y la tierra quedaron en silencio. Unos segundos después, un destello de luz iluminó el mundo. Con un estallido. Una explosión resonante estalló, resonando por toda la ciudad como un trueno ahogado, perdurando por un largo tiempo. En ese momento, Binger, quien estaba más cerca del campo de batalla, sintió como si se hubiera olvidado de respirar, a pesar de estar lejos del epicentro de la explosión. Aún así, el calor oleante aún le quemaba la piel, pero fue precisamente ese dolor lo que la hizo sentir con claridad. Lo que veía ante ella no era un sueño, sino la realidad. Especialmente cuando la luz se desvaneció, el emperador dragón de la llama explosiva fue atravesado por el dragón negro, y el escudo Yanwan que tenía ante él se cubrió de grietas. Una suave brisa sopló, y el escudo Yanwan se desmoronó como tierra seca. Incluso en el pecho del emperador dragón de la llama explosiva, una grieta ardiente apareció desde el hombro hasta la cintura. ¿Cómo podría ser? Un golpe, solo un golpe. El emperador dragón de la llama explosiva, un ser capaz de aplastar la armadura de los 5 elementos, no pudo resistir ni un solo golpe. ¡Qué poderoso es el emperador de las sombras!, murmuró Binger para sí misma. En ese momento, un relámpago cruzó el cielo y una fina gota de lluvia cayó sobre su rostro. El frío roce la devolvió a la realidad. En respuesta, se giró para mirar la aterradora figura que flotaba en el aire, comprendiendo por primera vez el aterrador poder del emperador de las sombras. Si no fuera por el favor del destino, semejante existencia. Olvídate de acercarte. Por el resto de mi vida, solo podría observar desde lejos. En ese momento, Binger se quitó la máscara, dejando que la lluvia le golpeara el rostro.
No sabía qué le depararía el destino, pero hoy, en ese instante, presenció el poder del emperador de las sombras. De un solo golpe, destruyó instantáneamente la legendaria armadura de los 5 elementos. El emperador dragón de la llama explosiva, por otro lado, el emperador dragón de la llama explosiva contemplaba el escudo Yanguang, destrozado poco a poco, con la cabeza de dragón en su centro. Una oleada de alivio lo invadió. No sintió tristeza por la derrota, solo admiración por su fuerza. Se creía el emperador dragón de la llama explosiva, la cima de la armadura de los 5 elementos. Había asumido que el resultado de la batalla sería de 40 a 60, o quizás a un solo movimiento de distancia. Sin embargo, nunca esperó esto. Incluso con todas sus fuerzas, quemando su fuerza vital, apenas pudo evitar que su cuerpo destrozado se desintegrara. Sin embargo, esta situación no duraría mucho, pues el emperador dragón de la llama explosiva percibió que la energía de la armadura se agotaba y que su propia vida se acercaba a su fin. En su lecho de muerte, miró al emperador de las sombras y habló lentamente. Otros dicen que eres el protector oscuro. Pero sé que no son dignos de ser comparados contigo. Por fin, ¿puedes decirme quién eres? En ese momento, las grietas en el cuerpo del emperador dragón de la llama explosiva se agrandaron con cada palabra. Parecía que solo podría resistir un par de minutos como máximo. Sin embargo, para su decepción, el emperador de las sombras ni siquiera lo miró. Es más, incluso se burló de su presunción. Una simple hormiga, ¿eres digno? Idiota. ¿Has visto siquiera un atisbo de este mundo? ¿Cómo te atreves a decirme que el bien triunfa sobre el mal? Si no te molestaron. Ni siquiera tienes las agallas para luchar contra mí. Al apagarse la voz del emperador de las sombras, un rayo negro atravesó la ciudad, creando llamas y humo por donde pasaba. En ese momento, el mundo parecía haberse sumido en un escenario apocalíptico. Mientras tanto, en el laboratorio, Shang Wanfei tropezó y cayó hacia atrás al ver las imágenes satelitales. Por suerte, me dicen, que estaba cerca, lo sujetó a tiempo, evitando que se lastimara. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo perder el emperador dragón de la llama explosiva? Es la cima de la armadura de los 5 elementos, una existencia legendaria que solo ha aparecido una vez en la historia. Incluso si otras armaduras alcanzaran el mismo nivel, no serían rival para el emperador dragón de la llama explosiva. Pero la pregunta es, ¿cómo pudo perder él, siendo tan poderoso? En ese momento, Shang Wanfei había perdido la calma y la compostura de un líder de armadura de alto rango. Solo tenía una mujer indefensa que no podía aceptar la realidad y entró en pánico. Su mirada estaba especialmente vacía y desenfocada. Era como si el fracaso no solo fuera del emperador dragón de la llama explosiva, sino también del arduo trabajo que había invertido en la armadura de luz y sombra, laboratorio de investigación. Las emociones estaban al borde del colapso. Shang Wanfei, sentado en el suelo, pensó de repente en el Dr. Garu, que estaba conectado, y corrió a la pantalla en busca de ayuda. Hermano, otros cristales. Tenemos otros cristales. Aunque no contemos la armadura mastín de las nieves, aún tenemos 3 conjuntos de armadura. Mientras fusionen los cristales y reúnan la fuerza de 3 personas, quizás no podamos derrotar al enemigo. Sin embargo, el Dr. Garu miró al ligeramente desquiciado Shang Wanfei y negó con la cabeza con resignación. Es inútil. Sin mencionar que la armadura tigre de tierra ha perdido contacto con Bei Miao y Don Shan desde el comienzo de la batalla. Aunque les entreguen los cristales, solo pueden ejercer el máximo poder de la armadura. No todos pueden alcanzar el nivel de Shin Nam. Esta batalla, podríamos perderla. La mirada del Dr. Garu estaba apagada mientras hablaba. La armadura de luz y sombra había pasado por crisis antes, pero nunca había llegado a tal situación. En cuanto vieron la fuerza del otro bando, se sintieron desesperados. Al oír esto, Shang Wanfei golpeó el teclado contra la mesa y le gritó al Dr. Garu en la pantalla. ¿Qué quieres decir con perdido? Eres el máximo responsable de la armadura de luz y sombra. Ahora que Shinan está en peligro, en lugar de intentar resolver el problema, simplemente aceptas tu destino. ¿No previste tales dificultades el día que fundaste la armadura de luz y sombra? Si planeabas rendirte, ¿por qué molestarte en montar semejante espectáculo, formar un equipo de armaduras y salvar el mundo? En ese momento, incluso el Dr. Garu guardó silencio por un momento. A diferencia del arrebato de emoción de Shang Wanfei. Me dicen, de pie cerca, miró al emperador de las sombras en la pantalla del satélite y se quedó atónita. Nunca esperó, nunca imaginó, que el hombre con el que se acostaba a diario fuera tan poderoso, mucho más allá de su comprensión.
Era una existencia completamente insondable. Si el anterior emperador dragón de la llama explosiva era el colmo de su poder de combate, entonces la existencia del emperador de las sombras no era una exageración, decir que era el colmo del poder de combate en el universo. Aunque Meizen desconocía el poder de otras razas en el universo. Por alguna razón, su mente recordó de repente lo que Iao le había dicho cuando le preguntó ese día. Solo soy la líder de equipo y tengo 2 subordinados. Al pensar en esto, Meizen no pudo evitar sonreír. Había un atisbo de felicidad en su sonrisa, pero más que nada era enredo, tristeza e incluso pérdida. Esposo, así que me lo has estado ocultando. Qué rica segunda generación, líder de equipo, estos son solo roles que desempeñas en el mundo. Entonces, ¿y yo? En ese momento, las lágrimas corrieron por el rostro de Meizen. Quería presentarse ante Iao ahora mismo y preguntarle si su existencia era solo parte de su experiencia de vida. Sin embargo, se contuvo. No era el momento adecuado, en ese momento. Shang Wanfei, que estaba de pie junto a ella, agarró repentinamente a Meizen. A diferencia de ahora, sus ojos brillaban con el deseo de sobrevivir. Meizen, contacta a Iao. Por ahora, la única solución es que Iao invoque la armadura. Quizás haya un rayo de esperanza. Además, podemos usar todos los cristales restantes. Así, combinados con el talento de Iao, será suficiente para superar las limitaciones de la armadura. Incluso con su talento, podría alcanzar un nivel superior. Sin embargo, al ver la esperanza en los ojos de Shang Wanfei, Meizen negó con la cabeza lentamente. Otros desconocían la identidad de Iao, pero ella no. ¿Qué tal contactar con Iao para derrotar al enemigo? ¿Tenía que dejar que Iao lo derrotara? Sin embargo, Shang Wanfei, en el bando contrario, obviamente lo desconocía. Pensaba que debido a las contradicciones y conflictos previos, Meizen no estaba dispuesta a dejar que Iao viniera a ayudar. Meizen, sé que todo el liderazgo de la armadura de luz y sombra, incluyéndome a mí, no ha gestionado bien la situación entre tú y Iao. Pero la situación es crítica ahora. Si no es por nosotros, entonces por tu familia y amigos. Deja que Iao salve este mundo al borde del colapso, ¿de acuerdo? Aunque después nos disculpemos colectivamente, limpiemos nuestros nombres y publiquemos un comunicado, está bien. Meizen, Shinan, vas a morir de verdad. Al terminar las últimas palabras de Shang Wanfei, Meizen finalmente comprendió lo que estaba pasando. Pero, ¿y qué? Si no hubieran tendido una trampa para eliminar a Iao, habría sucedido esto. Sin embargo, Meizen no dijo la verdad. Por primera vez en este laboratorio, decidió mentir, por el bien de Iao. Lo siento, hermana Fei. No puedo evitarlo. Desde la última vez, Iao pensó que conspiré contigo para engañarlo, así que, no ha vuelto a casa en unos días. En cualquier otro momento, Meizen probablemente se reiría a carcajadas si mintiera así. Pero ahora era diferente, sobre todo al enterarse de que la situación actual era solo el resultado de que habían atacado a Iao, así que decidió quedarse como espectadora. Claro que era cierto que Iao le había mentido. Pero, en última instancia, este es un asunto entre ellos como pareja, y naturalmente habrá una oportunidad de resolverlo más tarde. Pero por ahora, no importa, que el amor haga lo que quiera. Como era de esperar. Después de que Meizen terminara de hablar, Shang Wanfei se calmó por completo. Simplemente observó en silencio la aterradora figura de la imagen, al mismo tiempo, en un pueblo desconocido, un anciano con un impermeable rojo estaba sentado junto al lago, pescando. Miró al cielo sombrío y, de repente, se dio cuenta de algo. Entonces, se oyó un chasquido. Una piedra de cristal roja que llevaba en el cuello se quebró y cayó al suelo. La luz roja que contenía se disipó gradualmente. Como si hubiera perdido su espiritualidad y se hubiera convertido en una piedra común. Tos tilde. El repentino cambio hizo que el anciano tosiera sin parar. No pudo evitar bloquearlo con las manos para no ahuyentar a los peces cercanos. Sin embargo, al detenerse por fin, descubrió que sus palmas estaban llenas de sangre. En ese momento, el anciano de negro no pudo evitar recordárselo. Oye, viejo Lee, ponte más ropa la próxima vez que salgas. Aún te comportas como si fueras joven. Si eso no funciona, ve a buscarme ropa. Tengo de sobra, sin embargo, justo cuando decía esto, el anciano de negro vio caer de espaldas al viejo Lee. De inmediato ignoró su caña de pescar y corrió a sostenerlo. Viejo Lee, ¿qué te pasa? Mientras hablaba, el anciano de negro notó la sangre en su palma y los cristales esparcidos por el suelo, y frunció el ceño.
Puede que otros no entendieran lo que pasaba, pero él lo sabía perfectamente. Viejo Lee, espera. Te llevaré al médico. Sin embargo, para su sorpresa, el viejo Lee extendió la mano y agarró el brazo del anciano de negro, luego negó con la cabeza. Viejo negro, es inútil. Otros no lo saben, pero tú sí. No esperaba que esa leyenda fuera cierta. No sé si Dios estará dispuesto a ayudarnos esta vez. Al oír esto, el anciano de negro también miró al cielo sombrío. Sí, esta vez solo podemos confiar en Dios. Cuando el anciano de negro volvió a bajar la cabeza, el viejo Lee ya había cerrado los ojos. Viejo Lee. Viejo Lee. La voz del anciano de negro resonó por todo el lago. En otro lugar del parque, el emperador de las sombras observaba con indiferencia el desvanecimiento de Kinnan. Como dice el dicho, el vencedor reina, el perdedor, el enemigo. Como invocador de armaduras, naturalmente tenía que estar preparado para el fracaso. Sin embargo, para su sorpresa, en ese momento ya había desatado su poder central, pero ¿por qué no había rastro del emperador? Lógicamente, este nivel de poder debería ser suficiente para que lo percibiera. Un momento después, el emperador de las sombras, habiéndose calmado un poco, tuvo una idea. ¿Habría actuado demasiado impulsivamente? Sin embargo, la idea cruzó por su mente en cuanto se le ocurrió. Ya lo había hecho, así que ¿para qué darle vueltas? En el peor de los casos, podría luchar contra el emperador en persona cuando apareciera. De todas formas, ya estaba en la cima de su primer año. Incluso si no podía anexar el universo brillante, al menos derrotar al emperador no debería ser un problema. Pero extrañamente, ni siquiera había rastro del emperador, y mucho menos de él. Sin embargo, justo cuando la armadura de Shinan se hizo añicos y se desplomó al suelo, un pilar de luz descendió repentinamente del cielo, envolviéndolo. Al ver esto, el emperador de las sombras se puso alerta, temiendo que fuera el viejo emperador de cabello rubio. Pero para su sorpresa, el poder de este pilar de luz no provenía del exterior de la Tierra, sino que se condensaba de la misma capa de luz que la envolvía. ¿Podría ser el mecanismo luminoso autónomo de este planeta? Ya veo. Había olvidado la tendencia de ese viejo de cabello rubio a clonarse. Bueno, le seguiré la corriente. El emperador de las sombras voló al instante hacia el pilar de luz. También sintió que la vitalidad de Shinan regresaba. Si no ocurría nada inesperado, el emperador pretendía preservarlo, usándolo como portador para la futura fusión de la armadura de los 5 elementos. Pensando en esto, el emperador de las sombras despertó su interés. Inmediatamente, blandió su espada de sombra extrema y cargó contra el pilar de luz. Con un estruendo, una figura envuelta en luz blanca salió despedida de la columna de luz. Inmediatamente después, la figura voló rápidamente hacia las nubes, aparentemente con la intención de atraer al emperador de las sombras y darle tiempo a Shinan para recuperarse. El emperador de las sombras lo sabía, pero no le importó. ¿De qué serviría un simple invocador de armaduras incluso si se recuperaba? Sería mejor ver qué tramaba esta figura que aparecía inexplicablemente. Inmediatamente, 2 figuras, una blanca y otra negra, volaron hacia las nubes, y sobre ellas. Nubes blancas se desplazaban, el sol brillaba con fuerza. Aunque solo una capa las separaba, la escena era completamente diferente desde el suelo. Un arco iris apareció en el cielo azul, creando una sensación de paraíso terrenal. En cuanto a la figura envuelta en luz blanca que acababa de escapar, su verdadera forma se reveló a la luz del sol. La armadura dorada, con sus líneas plateadas, reflejaba un rico brillo metálico. Y la majestuosidad imperial en cada movimiento, ¿quién más sino el héroe emperador? Sin embargo, ahora carecía del escudo imperial. Claramente, el poder de la luz que protegía la Tierra no fue suficiente para alcanzar su forma definitiva, y mucho menos su verdadera forma. En el mejor de los casos, era solo un clon, más poderoso que la armadura de los 5 elementos. Al ver esto, el emperador de las sombras se teletransportó frente al emperador Man, interceptándolo. Ambos quedaron uno frente al otro, suspendidos en el aire. Cuando el emperador de las sombras reafirmó que el emperador Man poseía la verdadera voluntad del emperador, no pudo evitar reír. Te lo dije, eres viejo, pero no puedes estar tan demente. Llevo en la Tierra casi 5000 años. ¿Cómo no te diste cuenta? Después de todo este tiempo, me estás engañando. Cuando el emperador de las sombras terminó sus palabras, el emperador Man hizo una pausa antes de hablar. Sombra, todo tiene su propio destino. ¿Por qué tienes que involucrar a los humanos de este planeta?
Por supuesto, si estás dispuesto a regresar al universo oscuro con tus hombres ahora, te prometo que la guerra de la luz y la sombra terminará, sin embargo. Antes de que el emperador Xia pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por el emperador de las sombras, con un tono sarcástico. De acuerdo, no hay nadie aquí, así que deja de presumir. ¿Hablas de acabar con la guerra de la luz y la sombra? ¿Crees que te conocí el primer día? Si pudiera acabarse, no habría durado decenas de miles de años. Además, tu comportamiento de hoy no es propio de ti. Apareciste y huiste sin más. ¿No temes avergonzar al universo de la luz? Dijo el emperador de las sombras. El emperador Xia parecía tranquilo, pero sus dedos se movieron inconscientemente. Fue ese ligero movimiento lo que le hizo saber al emperador de las sombras que ocultaba algo. Jajaja, ya veo. Has estado evitando verme. ¿Temes que este año sea un año Yin? ¿Qué? No confías en tu propia fuerza y te preocupa no poder derrotarme, así que planeas retrasarlo unos meses. ¿Planeas actuar después de este año? Cuando el emperador de las sombras terminó de hablar, el emperador Xia parecía tranquilo, pero una oleada de energía lo envolvía, indicando que estaba listo para atacar. En cuanto al emperador de las sombras, finalmente confirmó el propósito de su oponente. Como era de esperar, con ambos bandos igualados en poder, el dominio del Yin y el Yang, impulsado por las leyes del universo, era algo que nadie podía ignorar fácilmente, al segundo siguiente. Justo cuando el emperador Xia estaba a punto de invocar su arma, el emperador de las sombras ya había terminado de acumular energía. 5 sellos inversos de 5 elementos aparecieron repentinamente ante él. Los sellos eran completamente negros, y misteriosos patrones que flotaban lentamente aparecieron sobre ellos. Estos patrones convergieron, causando incluso una turbulenta oleada de energía en el espacio circundante. Al ver esto, el emperador de las sombras no dudó ni un segundo. 5 tribulaciones, una muerte segura. Con una voz que resonó por los cielos, la espada de las sombras extremas salió volando de su mano al instante, atravesando los 5 sellos y dirigiéndose directamente hacia el emperador Xia como un rayo de luz. Con un fuerte estallido, centrado alrededor del emperador Xia, la energía comprimida al extremo explotó, abriendo un enorme agujero a través de las nubes, dejando que la luz del sol se derramara. La multitud, desprevenida, pensó que era el amanecer. Pero en realidad, mientras las nubes alrededor del emperador Xia se disipaban, un relámpago dorado destelló sobre su cuerpo, e incluso ocasionalmente saltaban chispas, indicando claramente un golpe severo. El emperador de las sombras observaba con interés desde la distancia. ¡Guau, qué fuerte! ¿Qué tal otro golpe? Sin embargo, antes de que el emperador de las sombras pudiera terminar sus palabras, este clon, formado por la voluntad del emperador, explotó. La poderosa energía dispersó las nubes del cielo, revelando un cielo azul. Al ver esto, el emperador de las sombras supo que no tenía sentido intentarlo y desapareció del lugar con un destello de teletransportación. Quienes no lo supieran pensarían que desapareció con la explosión, laboratorio. Cuando Meizen vio cómo las nubes explotaban en las imágenes satelitales y cómo los 2 rayos de luz, uno blanco y otro negro, desaparecían por completo, se quedó paralizada. Ignoró todo lo demás y activó de inmediato la función de detección de energía, intentando rastrear las 2 figuras que acababan de aparecer. Sin embargo, para su sorpresa, los resultados de la detección mostraron que no solo no había energía, sino que todo el cielo estaba como si nada hubiera aparecido. Este libro se publicó originalmente en Taiwan Novel Network 5555555U5U, lo que le ofrece una experiencia de lectura sin errores ni capítulos desordenados. ¿Cómo es posible?, exclamó Meizen, con los ojos enrojecidos mientras observaba el gráfico de datos en línea recta en la pantalla. No se imaginaba que tan solo unos minutos antes, Yao había aparecido tan poderoso e invencible. Había pasado tan poco tiempo, y no había rastro de él. Meizen no podía imaginar si Yao ya hubiera estado en la explosión. A diferencia de Meizen, Shang Wanfei se recuperó poco a poco. La opresión que sentía por la armadura negra era abrumadora. Y esto a través de la pantalla. Shang Wanfei no podía imaginar lo aterrador que sería encontrarse con ese tipo en escena. Hermano, ¿qué es exactamente esa armadura negra? En cuanto apareció, pensé que se acercaba el fin del mundo. ¿No es la información de combate de la armadura lo único que nos queda? ¿Aún hay enemigos desconocidos ahí fuera? Cuando Shang Wanfei terminó de hablar, el Dr. Garu negó lentamente con la cabeza. Yo tampoco lo sé, pero una cosa es segura.
Es sin duda el enemigo más fuerte que hemos enfrentado. Para ser sincero, si esa figura blanca no hubiera aparecido de repente, no sé cómo habría terminado. Porque con nuestra fuerza actual, definitivamente no somos su oponente. Dijo el doctor Gao con aspecto asustado. Pero, afortunadamente, al final, otro poder misterioso acudió al rescate. De acuerdo, Shang Wanfei. Investigaremos la armadura negra y el misterioso poder blanco más tarde. Ahora veamos qué le pasó a Shinan. No debemos perderlo. Al oír esto, Shang Wanfei asintió. De hecho, con el talento de Shinan, si no ocurre nada inesperado, puede confiar en la perspicacia y la experiencia que le quedan en ese poder para alcanzar el nivel de emperador dragón de llama explosiva en poco tiempo. Con esto en mente, Shang Wanfei se preparó de inmediato para partir. Sin embargo, Mei Zhen, de pie a su lado, se adelantó. Hermana Fei, voy yo. Conozco el terreno. Discuta el plan de seguimiento con el doctor. Después de todo, este asunto puede estar lejos de terminar. Sin esperar a que Shang Wanfei dijera nada, Mei Zhen salió del laboratorio inmediatamente. Sí, quería ir al lugar para ver si había algún rastro de Yao. Shang Wanfei, por su parte, observó a Mei Zhen salir y luego asintió levemente al doctor Gao, indicando que podían hablar de lo que quisieran. Shang Wanfei, espera a que Lin Ai despierte y luego ve a hablar con él sobre Yao. Originalmente, dije que después de resolver este monstruo numérico, hablaría con Yao en persona. Después de todo, Lin Ai y Bein Yao resultaron heridos, y este asunto no puede quedar así. Pero ahora parece que tenemos que cambiar el plan original, ¿entiendes? Dijo el doctor Gao, con una mirada de reticencia en sus ojos, pero no tenía opción. Shang Wanfei lo vio y asintió lentamente, al mismo tiempo. Reino de las sombras. Cuando el rey Kai vio la escena de batalla del emperador de las sombras, se levantó de su silla con entusiasmo. No esperaba que el oponente fuera tan fuerte. Solo le bastó un movimiento para resolver la armadura del dragón de fuego mejorada. Esta fuerza es digna de ser el maestro del reino de las sombras. Si dijo que se unió al reino de las sombras solo por venganza, ahora el corazón del rey Kai ha cambiado un poco. Esto no se debe solo a la fuerza del emperador de las sombras, sino también a lo que dijo la otra parte antes de irse ese día. Aunque esté sellado, no te separes de tus bestias psíquicas. Quizás vuelvas a ver la luz del día. ¿Sabes? A lo largo de su vida, nadie se ha preocupado por él, ni siquiera cuando fue derrotado por el profesor Garu y quedó lisiado. El emperador oscuro le permitió unirse al mundo de las sombras simplemente para explotar su plusvalía. Sin embargo, incluso para este hombre, el emperador de las sombras estuvo dispuesto a ofrecerle un rayo de esperanza, un tremendo regalo para el rey Kai hoy. Aunque no precisamente conmovido, incluso alguien como el rey Kai tiene sus propias creencias y principios. Emperador, gracias por reconocer a un hombre moribundo como yo, aunque sea solo como guerrero de la muerte. A cambio, estoy dispuesto a sacrificar mi vida para llenar un vacío en tu plan. El cabello gris del rey Kai se agitó levemente mientras lanzaba una pegatina mágica al dispositivo de derivación de bestias psíquicas y entraba en sí mismo. Una ráfaga de electricidad fluyó a través del dispositivo, y la bestia psíquica dentro de la pegatina se fusionó instantáneamente con el rey Kai, convirtiéndose en un Kaiomon más poderoso. Kaiomon mide más de 2 metros, tiene un cuerpo gris y escamas como espolones óseos que crecen en sus hombros, lo que le da un aspecto extremadamente dominante. Luego, salió de la cueva con su larga cola, por el otro lado. Ryu llevó a Bein Yao y Dongsan a la playa. Después de dejarlos en el arrecife, planeaba regresar a ayudar a Shinan de inmediato. Pero en ese momento, Kaiomon apareció de repente y golpeó el pecho de Ryu con una garra justo cuando estaba a punto de darse la vuelta. Con un estallido, chispas brotaron del cuerpo de Ryu, y salió volando, golpeó el enorme arrecife y rodó por la playa. ¿Qué? ¿Cómo pudo aparecer aquí de repente la bestia superpoderosa? Justo cuando Ryu estaba confundido y desconcertado, vio a Kaiomon caminando lentamente hacia Bein Yao y los demás. No tuvo tiempo de pensar demasiado. Saltó y pateó a Kaiomon en el hombro, deteniendo sus pasos. Maldita bestia superpoderosa, voy a encargarme de ti hoy para que no vuelvas a hacer el mal. Mientras las palabras caían, Tigre de Tierra invocó su espada divisoria y cargó contra Kaiomon, cortándole la armadura. Con un golpe sordo, saltaron chispas del hombro de Kaiomon y la arena bajo él se derrumbó, demostrando la fuerza del ataque. Sin embargo, justo cuando Tigre de Tierra se regodeaba triunfalmente, se dio cuenta de que Kaiomon estaba ileso e incluso le dio una bofetada.
Aunque Diu hizo todo lo posible por defenderse, el ya poderoso Kaiomon se enfrentó a Diu, un recién llegado. El resultado fue obvio. Diu fue abofeteado y luego aterrizó en el arrecife donde estaban Bei Miao y los demás, sin poder levantarse durante un buen rato. Fue precisamente por esto que Bei Miao despertó del coma, pero para su sorpresa, al abrir los ojos, vio una bestia con superpoderes atacándolo. Inconscientemente, Bei Miao sacó el dispositivo de invocación y se preparó para transformarse, pero resultó herido 2 veces seguidas. Además de la armadura de invocación, la mano que sostenía el dispositivo de invocación temblaba ligeramente. En el arrecife, Bei Miao observó el ataque de los Kaiomon, pero no pudo detenerlo. En cuanto al Diu a su lado, la luz de energía en su pecho comenzó a destellar. Parece que no tardará mucho. Incluso le quitarán la armadura. Justo cuando Bei Miao estaba a punto de morir, una armadura plateada bloqueó el ataque de los Kaiomon. Recuerde la red de novelas de Taiwán 55H5 para ver las actualizaciones de capítulos más rápidas. Esta repentina situación hizo que Bei Miao frunciera el ceño. Ni siquiera reaccionó a lo que estaba sucediendo. En cuanto al Diu a su lado, estaba un poco emocionado. Shizao, es Shizao. Bei Miao, te dije antes que Shizao no es tan malo, solo fue hechizado por el rey del mundo. Mira, no vino a salvarnos en tiempos de crisis. Diu dijo, preparándose para levantarse y luchar contra el mastín de las nieves. Sin embargo, antes de que pudiera dar 2 pasos, la armadura se desintegró por falta de energía. Incluso cayó directamente sobre las rocas. Al ver esto, Bei Miao levantó la mano a tiempo para proteger la cabeza de Kung Zong, evitando que se lastimara. Al mismo tiempo, Bei Miao miró al mastín de las nieves luchando contra el Kaiomon y sintió que algo andaba mal. ¡Qué coincidencia! Sin mencionar que se encontraron con el monstruo en la playa, lo que más le desconcertó fue que el mastín de las nieves hubiera llegado en un momento tan crítico. Honestamente, incluso si todo esto estaba planeado, el momento tenía que ser perfecto, y mucho menos que ocurriera de forma natural. Así que, aunque el mastín de las nieves acababa de salvar a Bei Miao, aún sentía resentimiento. En ese momento, en el pico Yafen, a lo lejos, Iao observaba en silencio todo lo que sucedía en la playa. Con el Kaiomon sellado, también había hecho una contribución crucial al regreso de Shizao. Aunque Iao sabía que, incluso si los Kaiomon no hacían esto, Shizao definitivamente se reuniría con el equipo de la armadura pronto. Pero el problema era que no podía esperar tanto. Porque cuando Iao luchó previamente contra el clon de la voluntad del emperador, estaba casi seguro de una cosa. Y es que el emperador estaba ganando tiempo. Probablemente realmente pretendía prolongarlo más allá de este año especial de 5000 años. De esa manera, podría aprovechar sus fortalezas y continuar la victoria milenaria del universo brillante. Sin embargo, Iao nunca imaginó que su lucha de decenas de miles de años con el emperador terminaría convirtiéndose en un juego de poder político. Durante los próximos 6 meses, dependería de quién pudiera controlar la velocidad de la línea temporal. Si el emperador lograba retrasar con éxito la aparición de la armadura de Xiangyan hasta 6 meses después, incluso si su poder ya estaba fragmentado para entonces, los cambios cíclicos en las reglas del universo lo bendecirían. Este avance y retroceso no debilitaría significativamente el poder del emperador. Claro, si Iao pudiera hacer aparecer la armadura imperial de Xiangyan en 6 meses, e incluso encontrar la manera de que apareciera también la de Ziyan. Entonces, derrotar al emperador no sería el objetivo. El objetivo era anexar el universo brillante. Pensando en esto, Iao dejó escapar un largo suspiro. Emperador, ahora todo depende de si puedes detenerme. Si no, este es tu último momento. Iao se preparó para irse. Sin embargo, en cuanto se giró, vio que Bingier seguía de pie cerca, observando a la multitud en la playa. Entonces, sin esperar a que Iao dijera nada, Bingier se acercó rápidamente. Sus palabras y acciones fueron mucho más respetuosas que en su primer encuentro. Incluso al hablar con Iao, bajó la mirada ligeramente, sin atreverse a mirarlo a la cara. Gran emperador, solicito fusionarme con el protector maligno del agua. Iao se sorprendió un poco al oír estas palabras. ¿Por qué? ¿No te resististe antes? ¿Te preocupaba perderte? Y ahora, de repente, oh, ¿es por el rey del reino? Bingier hizo una pausa y asintió lentamente tras pensarlo un momento. Quiero poder, suficiente para controlar mi propia vida. Todas estas compañías y emociones son falsas. Quiero seguir al gran emperador y alcanzar la cima de este mundo.
Ante esto, Bingier miró a Yao con determinación, demostrando que no había mentido en lo más mínimo. Yao asintió y chasqueó los dedos. Inmediatamente, Bingier se vio envuelta en una niebla negra. Atardecer. Villa Ginsang. Yao estaba sentado en el balcón, disfrutando de la brisa. Bingier se acercó con una taza de café, la colocó con cuidado sobre la mesa y se colocó respetuosamente a su lado. Agua malvada, tú, no importa, de ahora en adelante te llamaré Bingier. Tú y Agua malvada solo fusionaron sus conciencias, así que no te has convertido en ella. Bingier asintió levemente. ¿Qué tal la tarea que te pedí? Bingier comprendió de inmediato que Yao se refería a la filtración de información al reportero Xiaosen. Entonces informó la situación con veracidad. Su Majestad, Xiaosen ha confirmado esta información. Esta tarde, tras presenciar su batalla contra el Rey Dragón de la Llama Explosiva, tomó la iniciativa de ir al laboratorio de investigación. Si no ocurre nada inesperado, ya debería haber filtrado la información a todo el equipo de armadura. Yao asintió satisfecho y dio un sorbo a su café. Sin embargo, justo entonces, notó que Meizen había regresado y le hizo señas a Bingier para que se fuera. Un momento después, Meizen se detuvo al llegar a la puerta. Era diferente a la vez que descubrió la identidad de Yao. Esta vez, Meizen estaba preocupada. Temía que, tras entrar en la habitación, se encontrara sola. Sí, Meizen seguía enfadada porque Yao la había engañado. Pero lo que más deseaba era que Yao pudiera ir a verla en persona para explicárselo todo. Así, al menos, demostraría que Yao estaba bien. Sin embargo, cuando Meizen se acercó a la puerta y miró el oscuro pasillo a través del cristal, se le encogió el corazón. Descontroladamente, las lágrimas corrían por sus mejillas, y al final no abrió la puerta. En cambio, se sentó lentamente contra la pared. Meizen se dijo a sí misma que mientras no entrara en la habitación, no podría estar segura de que Yao no estuviera allí. Esta era una forma de abrigar esperanzas. Pero lo que no sabía era que, tras el regreso de Yao, se sentó directamente en el balcón del piso de arriba. Ni siquiera había subido al primer piso, así que ¿para qué encendería las luces? Justo cuando Yao se preguntaba si contarle la verdad a Meizen, Meizen se sentó en la puerta y habló consigo misma. Esposo, aunque solo sea una experiencia insignificante en tu vida, deberías haberte despedido de mí al irte. Al menos dime que estás bien. Pero tú, eres peor que una escoria. Meizen rompió a llorar. En ese momento, una voz resonó en sus oídos. Te dije que vieras menos dramas estúpidos de ídolos. Ahora has vuelto a llorar. Al oír esto, Meizen levantó la vista de repente. Al ver esa figura familiar, dejó de preocuparse por sus emociones y se lanzó directamente a los brazos de Yao. En el sofá, Meizen se recostó en los brazos de Yao, sin decir palabra, disfrutando tranquilamente de la felicidad del momento. Todas las mentiras y peleas no tenían nada que ver con ella. Yao, en cambio, tácitamente no mencionó lo sucedido durante el día. Los dos simplemente se quedaron en silencio. Recuerden el nombre de dominio del primer sitio web. 55H5. Así, después de otros 7 u 8 minutos, Meizen sintió un poco de hambre, así que se levantó lentamente y miró a Yao con cara de resentimiento. Tengo hambre. Meizen pensó que, tras decir eso, Yao sin duda la llevaría a comer todo tipo de comida deliciosa y a ver todo tipo de escenas nocturnas. Pero lo que Meizen nunca imaginó fue que, tras oír esto, Yao se quitó el abrigo y lo tiró a un lado. Luego se recostó en el sofá con aire despreocupado. Meizen, que reaccionó, casi se desmaya. Yao. Puedes, olvídalo, lo devolveré mañana. Estoy tan enfadada. Tras decir eso, Meizen fingió buscar el certificado de matrimonio, pero en ese momento, la voz de Yao resonó lentamente en sus oídos. Genial, para ser sincera, siempre pensé que minciera. Sin embargo, antes de que Yao terminara de hablar, Meizen corrió hacia él y entrecerró los ojos, pareciendo que iba a causar problemas. Al ver esto, Yao sonrió con indiferencia. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Meizen siempre miraba a Yao de reojo, lo que lo sorprendió un poco, y no pudo evitar preguntar. ¿No me mirabas así el día de nuestra boda? ¿Qué te pasa hoy? ¿Se te ha despertado la sensibilidad? Meizen reflexionó un momento al oír esto, dejó la comida y miró a Yao con seriedad. ¿Eres el líder del reino de las sombras? ¿Sabes que todas las bestias sobrenaturales del reino de las sombras juntas no eran tan poderosas como tú? Y ni te menciones, incluso el rey dragón de la llama explosiva que derrotaste tiene la fuerza para derrotar a esas bestias sobrenaturales sin ayuda de nadie.
En respuesta, Yao simplemente pellizcó la cara de Mei Zen y le aconsejó que no pensara demasiado. No había otra opción. Tras pensarlo un poco, Yao seguía pensando que no debía revelarle su verdadera identidad por el momento. Al fin y al cabo, su juego con el emperador era inminente. Si Mei Zen supiera demasiado, podría afectar a su plan, aunque Mei Zen no lo dijera en serio, después de un momento. Bajo la guía deliberada de Yao, Mei Zen finalmente dejó de preocuparse por su identidad. Quizás tenía otros planes. Sin embargo, Mei Zen mencionó algo que llamó la atención de Yao. Cariño, tengo un amigo periodista que fue a la tienda ayer. Después de verte pelear, nos dio información que dejó el director del orfanato. Mencionaba que un sello completo requiere la combinación de la armadura de los 5 elementos. Lo analizamos largo y tendido ayer y creemos que esto significa ensamblar la armadura de los 5 elementos. Quién sabe, podría desatarse algún poder extraño. Entonces, el reino de las sombras, en ese momento, Mei Zen miró a Yao con preocupación. Aunque Yao había demostrado un tremendo poder de combate ayer, incluso dejando de lado la misteriosa figura blanca que lo combatía, aún quedaba la armadura de los 5 elementos. Esta inevitablemente representaría una amenaza para Yao. Por suerte, Mei Zen pensó en una buena noticia y se la contó rápidamente. Por cierto, Shin'an ha renunciado temporalmente como invocador debido a su lesión. Además, Bein Yao no es muy amigable con el recién regresado Shizao, así que estás a salvo por ahora. ¿Qué tal si me sobornas a mí, la encargada de armaduras, para empeorar un poco su relación? Dijo Mei Zen, inclinándose hacia Yao. Una media sonrisa se dibujó en su rostro. Al ver esto, Yao sacó un pañuelo y se limpió la boca ligeramente, luego se giró para mirar a Mei Zen. Dime, ¿es una promesa de matrimonio o una regla tácita? Inesperadamente, esta vez no se enojó, sino que cooperó y se sentó en el regazo de Yao. Es una regla tácita, si no, sería un administrador en vano, ¿qué te parece? Al oír esto, Yao sonrió con impotencia. Después, los dos permanecieron juntos un buen rato, hasta que casi eran las 8. Mei Zen salió a regañadientes. Sin embargo, antes de irse, le dijo a Yao una cosa. Esposo, mis padres vienen este fin de semana y planeo organizar una reunión. Te lo digo con anticipación, prepárate. Después de eso, Mei Zen se fue. No le dio tiempo a Yao a negarse. Cuando Yao reaccionó, se quedó atónito. Si fuera una persona común, estaría bien conocer a los padres de su esposa, pero no lo es. Oh, no. Cuando conozca al padre de Mei Zen, ¿debería llamarlo suegro o él debería llamarme mayor? ¿Qué tal si lo hablamos por separado? Pensando en esto, a Yao le dio un vuelco la cabeza. Sin embargo, tenía otras cosas que hacer, así que no le dio vueltas por el momento. En el balcón, Yao chasqueó los dedos. Bingir apareció inmediatamente a su lado. Su Majestad, ¿cuáles son sus instrucciones? Entonces, Yao le explicó su próximo plan a Bingir. Después de todo, no podía hacerlo todo solo. Bingir, el puesto de invocador de la armadura del dragón de fuego está vacante. Habrá un sustituto, pero este sustituto es solo un sustituto. El puesto seguirá perteneciendo a Shin'an. Así que lo que tenemos que hacer es llevarlo rápidamente al puesto, persuadirlo para que deserte y luego dejar que cometa un error y se vaya. Al formar un círculo cerrado, la alta dirección de la armadura de luz y sombra no encuentra ninguna pista. Así que Shin'an tendrá que aceptar el puesto al final. Por supuesto, me encargaré de los detalles, por ejemplo, recomendar a este sustituto para que acepte el puesto. Y lo que tienes que hacer es encontrar a Butterflymon para que practique con él y cultive su habilidad de lucha independiente. Después de eso, Demon Orsemon será la segunda bestia sobrenatural en aparecer, y comenzaremos a prepararnos para persuadirlo para que deserte. Justo cuando Yao explicaba el plan, Bingir, que estaba a su lado, se quedó un poco atónita. Sabía que la fuerza de Yao era insondable, pero nunca imaginó que Yao también era una existencia demoníaca capaz de controlar la situación y tomar decisiones. Como si percibiera las emociones de Bingir, Yao giró la cabeza y la miró. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Bingir negó lentamente con la cabeza al oír esto. Emperador, solo tengo curiosidad, ¿por qué estás tan familiarizado con estas cosas, tan familiarizado como si las hubieras experimentado tú mismo? Al oír esto, Yao no dudó y le contó a Bingir la razón directamente. De hecho, antes de convertirme en el emperador de las sombras, era un humano de otro mundo. Ahí tienes, el 80% de lo que pasó hoy estaba predestinado.
Así que lo que tengo que hacer es acelerar el desarrollo de la línea temporal mientras controlo la trayectoria del destino. Entonces, conseguiré todo lo que quiero. Un momento después, Bingier se quedó atónita al descubrir la otra identidad de Yao. Con razón sabía todo lo que ocurría en este mundo. Esto, a su vez, le dio a Yao una imagen aún más misteriosa. Por cierto, Bingier, una cosa más. Cuando termines, ve al dominio negro y dile a Evelyn y a los demás que es hora de volver al trabajo. No te escondas ni te hagas el muerto. Bingier asintió respetuosamente. De acuerdo, Su Majestad. Mientras tanto, en el hospital, Shang Wanfei corrió al enterarse de que Lin Ai había despertado. Después de todo, era el único que sabía lo que había sucedido ese día. Solo él conocía el progreso de Yao. Pabellón 303. Shang Wanfei entró con una cesta de frutas. Lin Ai, con auriculares, reproducía una y otra vez el vídeo de la batalla entre el Emperador de las Sombras y el Rey Dragón Explosivo. ¡Qué bien se ve! Shang Wanfei habló, y Lin Ai, al darse cuenta de lo sucedido, se quitó rápidamente los auriculares, con una leve sonrisa dibujada en su rostro. No sé si es una ilusión, pero Shang Wanfei siente que Lin Ai parece haber cambiado. Hermana Fei, gracias por hacer un viaje tan especial. Gracias por su esfuerzo. En cuanto salieron estas palabras, el rostro de Shang Wanfei se sorprendió por unos segundos. Tras ser hospitalizada, Lin Ai se volvió cortés y sincera. Sin embargo, no se detuvo. Tras un breve saludo con Lin Ai, fue directa al grano. Lin Ai, quiero saber qué sucedió en el laboratorio ese día, y fue Yao quien usó el sello de meditación. Al bajar la voz, Lin Ai hizo una pausa y asintió lentamente. Sin esperar a que Shang Wanfei continuara preguntando, le contó todo lo que sabía. Hermana Fei, supongo que después de eso, usted también hizo sus propias inferencias basándose en los rastros del lugar de los hechos. Quizás pienses que esta inferencia es ridícula, pero, debo decir que es verdad. Yao ha alcanzado el nivel más alto de invocación. La unión del hombre y la armadura. No solo puede usar la energía de su linaje para liberar las habilidades de la armadura sin cambiar de forma, sino que incluso posee parte del poder de la armadura. Por ejemplo, luchar contra una armadura con las manos desnudas. Al oír esto, Shang Wanfei suspiró profundamente. Como era de esperar, este resultado fue similar al que esperaba, pero gracias a su profesionalismo, el juicio de Lin Ai fue más preciso. Justo cuando Shang Wanfei intentaba aceptar este resultado, Lin Ai reveló algo que sucedió en el laboratorio ese día. Hermana Fei, cuando estaba al borde de la muerte, alguien me dijo algo. No recuerdo los detalles, pero sí la información clave. El enemigo más fuerte, el invocador del linaje de los 5 elementos. Aunque no sé quién lo dijo, mi intuición me dice que es muy importante. Cuando Lin Ai terminó de hablar, Shang Wanfei finalmente recordó. De hecho, Lin Ai había dicho estas palabras antes de caer en coma ese día. Pero por alguna razón, cuando Lin Ai volvió a hablar, la mente de Shang Wanfei conectó repentinamente con dos personas. El enemigo más poderoso. El desconocido blindado negro, y el invocador del linaje de los 5 elementos. Yao. Al coincidir sus respectivas identidades, Shang Wanfei sintió que la información en su mente se aclaraba de repente. ¿Será que Yao es el único que debe actuar para lidiar con el blindado negro? Preguntó Lin Ai sintiendo inconscientemente. Obviamente, esta era la única manera de interpretar la información, pero el problema ahora era que su relación con Yao estaba completamente tensa. Dejando a Yao de lado, era improbable que incluso Lin Ai lo dejara pasar. Después de todo, casi había muerto. Sin embargo, en ese momento, Shang Wanfei miró a Lin Ai con una expresión complicada, lo que le hizo sentir que algo andaba mal. Hermana Fei, si tiene algo que decir, solo dígalo, no me mire así, estoy un poco asustado. Mirando a Lin Ai, que bromeaba a medias, Shang Wanfei dudó un momento, pero aún así declaró directamente el propósito de su visita. Lin Ai, vine aquí esta vez, por un lado, para entender qué pasó antes en el laboratorio. Por otro lado, es para evaluar lo sucedido en el laboratorio y ver si implementamos el plan B. Tras estas palabras, Lin Ai frunció el ceño ligeramente. Sin embargo, Shang Wanfei no guardó el secreto y explicó en detalle el contenido y los antecedentes del plan B. Lin Ai, después de tu incidente, la alta dirección lo discutió y decidió ocultar el linaje de Yao. Este es el plan A. Al mismo tiempo, basándonos en la evaluación de tus lesiones, decidimos si demandar a Yao. Por supuesto, el resultado es evidente. Estás en el hospital, así que el proceso es inevitable.
Es solo que descubrimos lo de la mujer que estaba junto al monstruo numérico en ese momento, así que planeamos usarla como cebo para eliminarlo por completo. Nos ocuparemos de tu problema más tarde. Pero también sabes que después sucedieron muchas cosas, y Shinan tuvo que retirarse temporalmente debido a su lesión. Así que, en este contexto, la alta dirección lo discutió y elaboró un plan B, y el Dr. Garou me pidió que lo ejecutara. En cuanto al contenido del plan, es muy simple. Solo confirma que fue Yao quien usó el sello Zen en el laboratorio ese día y derrotó a la armadura de rinoceronte negro sin usar armadura de invocación. Entonces retira todos los cargos contra Yao y, dentro de lo aceptable, usa todas las condiciones para invitarlo a unirse al equipo blindado. Incluyendo pedirte disculpas. Al bajar la voz de Shang Wanfei, Lin Ai creyó haber oído mal. Él era la víctima, ¿de acuerdo? ¿Pedirle disculpas? De inmediato, Lin Ai se sintió un poco intranquilo. No, ¿se malinterpretó el plan? ¿Por qué tengo que disculparme? Casi muero, de acuerdo. Además, estamos en el siglo XXI, ¿existe tal distorsión del bien y del mal? Quiero preguntarle al Dr. Garou en persona. Después de eso, Lin Ai sacó su teléfono móvil y marcó el número, pero para su sorpresa, nadie contestó. Lin Ai, que no lo creía, lo intentó varias veces más, pero el resultado seguía siendo el mismo. Shang Wanfei se sintió impotente al ver esto. Basta, Lin Ai. ¿No entiendes lo que está pasando? Estamos en un aprieto sin precedentes, y la única solución es Yao. Sé que activar el plan B es muy injusto contigo, de hecho, no solo yo, sino toda la alta dirección lo sabe. Pero no podemos hacer nada. ¿Sabes lo poderosa que es esa armadura negra? No podemos depositar todas nuestras esperanzas de supervivencia en una figura misteriosa que solo ha aparecido una vez. ¿O es ingenuo pensar que la armadura negra desapareció en la explosión de la batalla anterior? Lin Ai, la esencia del plan B es sacrificar tu dignidad a cambio de un atisbo de esperanza para que la armadura de luz y sombra gane. En la sala. Lin Ai, sentado en la cama, escuchó las últimas palabras de Shang Wanfei y arrojó su teléfono. En un instante, el teléfono se hizo añicos en el suelo. Shang Wanfei se sorprendió un poco al ver esto. Era la primera vez que veía a Lin Ai perder la compostura de esa manera desde que lo conocía. Sin embargo, si lo piensas bien, puedes entenderlo. Después de todo, ¿quién puede disculparse con alguien que se hace daño? Hermana Fei, no me disculparé. Aunque me echen de la alta dirección de Armor, no cederé. Además, ¿qué tiene que ver conmigo la supervivencia de la humanidad? Normalmente trabajo para protegerlos, y ahora tengo que sacrificar mi dignidad. Para ser honesto, es mejor dejar que el mundo se destruya directamente. Después de eso, Lin Ai se sentó furioso en la cama del hospital sin decir palabra. Obviamente, esta era su protesta silenciosa. Shang Wanfei no dijo mucho al respecto. Después de todo, no pudo disuadir a Lin Ai de sacrificar su dignidad para invitar a Yao a unirse al equipo de la armadura. Antes de irse, Shang Wanfei dudó un buen rato y decidió decir algo. Lin Ai, no culpes a los superiores. Si hay opción, nadie quiere dar a luz de rodillas. Además, extenderé tus vacaciones un mes para que puedas descansar bien aquí. Shang Wanfei se fue enseguida. Lin Ai miró la cesta de frutas que trajo y se quedó pensando profundamente por un momento. El laboratorio. Tras regresar del hospital, Shang Wanfei contactó de inmediato al Dr. Garou. Al fin y al cabo, otros pueden retrasar este asunto, pero ellos no. Si no encuentran una contramedida antes de que la armadura negra salga a la próxima vez, será un verdadero problema. Hermano mayor, Lin Ai se negó. Al oír esto, el Dr. Garou, que parecía una cabeza de león en el vídeo, asintió lentamente. De hecho, esperaba este resultado, pero no había manera. Aunque Lin Ai era una víctima, siguió siendo el centro del conflicto. Si no hubiera tomado la iniciativa de obligar a Yao a quedarse, lo que sucedió después no habría sucedido. Justo cuando el Dr. Garou fruncía el ceño y pensaba, Shang Wanfei habló. Hermano, hoy ofrezco un banquete para invitar a Yao. Claro que no puedo garantizar que nos ayude, pero al menos puede aliviar el conflicto. Las palabras de Shang Wanfei sorprendieron al Dr. Garou por un momento. Sabía que Shang Wanfei estaba ayudando indirectamente a Lin Ai y al equipo de la armadura. Pero, aunque lo supiera, ¿qué podía hacer? Sin Shinan, la armadura de los 5 elementos, que estaba tan cerca de completarse, volvió a quedar destruida. En cuanto a la información que Xiaoson proporcionó ayer, fue completamente inútil.
Actualmente, Shizao no había sido aceptado por el equipo, y la invocadora de la armadura del dragón de fuego seguía vacante. Por lo tanto, reunir la armadura de los 5 elementos y sellarla por completo era imposible a corto plazo. La única opción era invitar a Yao. Tras un momento de deliberación, el Dr. Gao aceptó. Con el dominio y la comprensión de Yao de la armadura de los 5 elementos, incluso si finalmente se negaba a unirse, aún podía aceptar. Mientras mantuvieran una buena relación, el equipo de la armadura podría consultar con Yao cada vez que tuvieran dificultades. Eso era todo lo que importaba. De acuerdo, hermano, eso es todo por ahora. Reservaré un restaurante cuando termine y nos pondremos en contacto cuando tengamos un resultado. Después de que Shang Wanfei cortara la videollamada, Meizen acababa de entrar del laboratorio. Tras saludarse, cada uno se dedicó a sus asuntos. Aunque aparentemente no parecía haber ningún problema, en realidad, ambos guardaban rencor. Meizen, por supuesto, siempre había recibido una mala actitud de Shang Wanfei desde que Yao llegó al laboratorio. Ya sabes, era su marido. Si Shang Wanfei no le daba la cara a Yao, ¿no sería eso equivalente a no darle la cara a Meizen? Sumado a lo que sucedió con Lina y después, la relación entre ambos podría decirse que llegó a un punto de congelación, pero hoy es diferente. Shang Wanfei estaba lista para romperlo todo. Así que, tras pensarlo detenidamente durante media hora, por fin tomó la iniciativa de hablar con Meizen. Meizen, he reservado el restaurante Shingai. Originalmente habíamos planeado celebrar juntos para todo el equipo de Armor, pero ahora Shinan no puede ir, y Beinyao sigue en conflicto con Shizao, así que definitivamente no vendrá. Pero el problema es que muchos platos tienen que prepararse con antelación y no se pueden devolver. Si no, vamos juntos después del trabajo. Bueno, por cierto, llama también a tu marido, está bastante cerca de tu casa. Apenas terminó estas palabras, a Shang Wanfei le sudaban las manos. Efectivamente, cuando necesitas ayuda, Alexander está en apuros. Sin embargo, Meizen se sorprendió un poco al oír esto. ¿Qué celebración? No sabía si era buena o no. Además, el equipo de armadura ni siquiera pudo matar a todas las bestias mutantes, y solo lo había celebrado una vez desde su fundación. No es año nuevo ni festival, ¿qué hay que celebrar? Por supuesto, Meizen no delató a Shang Wanfei, porque había adivinado el propósito de la otra parte. Así es, conquistar a Yao. La armadura negra que había aparecido antes era increíblemente poderosa. Incluso después de ascender a Emperador Dragón de Llama Explosiva, Shinnan seguía sin resistir un solo golpe. Además, estaba ausente debido a una lesión. Si la armadura negra aparecía de nuevo, nadie en todo el equipo de armaduras podría resistirla. Por lo tanto, el liderazgo de la armadura no tenía más remedio que poner la mira en Yao una vez más. Sin embargo, ni Shang Wanfei ni el equipo de armaduras se imaginaron que el Yao al que tanto ansiaban invitar no era otro que la mismísima armadura negra. Meizen no pudo evitar sonreír al pensarlo. Si antes no le interesaba comer, ahora estaba decidida a que Yao viniera. Después de todo, invitar a Yao a tratar con él no era algo que viera venir. ¿Comer? ¿Restaurante Shingai? Hermana Fei, qué extravagante eres. De acuerdo, sin duda llevaré a Yao esta noche. Dicho esto, Meizen fue a cancelar el pedido de la hamburguesería de los ingredientes que debían entregar hoy, porque si cenaban esa noche, tendrían que salir temprano del trabajo. Shang Wanfei miró fijamente la espalda de Meizen, con un breve lapso de reacción. No, ni siquiera vas a negarte. Ya he pensado en un montón de excusas. Sin embargo, Shang Wanfei no se detuvo. El acuerdo directo de la otra parte era justo lo que ella quería. En el vestíbulo de la hamburguesería, Meizen salió y llamó inmediatamente a Yao. Oye, esposo, salgamos a cenar esta noche. Con Shang Wanfei. No eres una bombilla, escúchame. Shang Wanfei quiere usar tu linaje de los 5 elementos para enfrentarse a la armadura negra, Villa Jinshan. Después de que Yao colgó el teléfono, se quedó atónito por un momento. Usando el linaje de los 5 elementos para lidiar con la armadura negra, con razón Meizen estaba tan emocionado. Él también estaba emocionado por esta operación. Vamos, debemos ir. Ahora, invocaré a alguien con el linaje de los 5 elementos y le enseñaré a derrotar a la armadura negra, un momento después. Taiwan Novel Network 5E5 y 5A5. 5545. Justo cuando Yao reflexionaba sobre cómo recomendar a Zanjian como el invocador de armaduras sin que él lo implicara, Meizen envió un mensaje. Meizen.
Esposo, mi prima Bailu acaba de llegar a esta ciudad por trabajo. Da la casualidad de que está cenando en el mismo restaurante que nosotros esta noche. ¿Puedes recogerla ahora? Prima. ¡Qué coincidencia! Meicen acaba de decir que se reuniría con sus padres hace poco, y entonces apareció esta prima. ¿Vino a ver cómo estábamos? Como sea. Binger, ayúdame, apenas sonó la voz de Yao cuando Binger apareció en la sala. Sin embargo, se detuvo a media frase. Considerando las consecuencias, Yao reflexionó un momento y decidió ir a buscarla él mismo. Claro que no era por dudas ni por temor a que su identidad fuera expuesta, sino para evitar problemas innecesarios. Al fin y al cabo, Yao y el emperador competían por el avance de sus respectivos planes, y la clave de su progreso dependía de gente común como Meicen. Si un error exponía su identidad y afectaba el plan, sería un verdadero problema. Por lo tanto, Yao decidió no revelar su identidad por completo antes de que Xiangyan se transformara. Sin embargo, Binger claramente no lo sabía. Entonces preguntó con cautela. ¿Su Majestad, tiene alguna instrucción? Yao negó con la cabeza al oír eso. No, planeaba pedirle que recogiera a alguien, pero después de pensarlo, iré yo mismo para evitar cualquier error en el plan. Después de todo, la gerencia de Armor se ha fijado en ti. Pueden encontrarme fácilmente con tu identidad, 20 minutos después. Salida del aeropuerto. Cuando Yao conducía el Bugatti y se detuvo allí, se dio cuenta de que no conocía a Bailu en absoluto, y mucho menos su aspecto. Justo cuando Yao estaba a punto de llamar a Meicen, una belleza de piernas largas, cabello azul y minifalda se acercó. Sintiendo el aroma del perfume en la brisa, se quedó completamente atónito. ¿Sería Bailu, la prima de Meicen? ¿Sabes? Yao eligió a Meicen por su sencillez. Ahora que aparecía una persona tan poco convencional, Yao se sintió un poco abrumado. Justo cuando Yao pensaba, la belleza de cabello azul se dirigió al asiento del conductor del Bugatti, sacó su teléfono móvil y se lo entregó. Guapo, nos vemos. En ese momento, Yao respiró aliviado. Por suerte, esa persona no era Bailu. Belleza, viajamos juntos. Alquilé un coche y vine a probar suerte, así que, sin embargo, antes de que Yao pudiera terminar sus palabras, la belleza de cabello azul se alejó con el rostro extremadamente sombrío. Seguía murmurando para sí misma. ¿Es que ahora todos en todos los sectores son tan impredecibles? Reconocí a la última chica de alquiler de coches que se me acercó, así que no pasa nada. Esta me reconoció enseguida. ¡Qué barbaridad! Tras este pequeño incidente, Yao se dio la vuelta y de repente se encontró con una chica con una camiseta blanca de manga corta en el asiento del copiloto. Parecía tener 20 y pocos años. Miró su teléfono y luego a Yao con una mirada de confusión entre las cejas, como si intentara confirmar algo. Medio minuto después, se acercó tímidamente a Yao. Hola, ¿eres Yao? En cuanto Yao asintió, examinó atentamente a la chica que tenía delante. Parecía tranquila y sencilla, y tenía el temperamento de una auténtica belleza. No hace falta adivinar, era Bailu. Bailu, ¿verdad? Tu hermana me pidió que te recogiera. Sube. Yao arrancó el deportivo y se preparó para salir. Sin embargo, Bailu se sorprendió muchísimo al oír esto. ¿Sabes? Esto es muy diferente a la foto que le envió Meicen. Salvo por el ligero parecido en apariencia, otras cosas, como la ropa y el temperamento, son completamente diferentes. Si la otra persona no la hubiera llamado, Bailu casi pensó que era una mentirosa. Pero como dice el dicho, lo que piensas se hace realidad. Justo cuando Bailu subía al deportivo con cuidado, la mujer de pelo azul corrió hacia él. Al acercarse, gritó a gritos. Mentirosa, el Bugatti Noire es una edición limitada y no se alquila. Mentirosa. Entonces, chica, ¿por qué no te bajas del coche? Sin embargo, Yao ignoró a la mujer de pelo azul todo el tiempo. Pisó el acelerador y se fue directo a la carretera. Bailu miró la foto de Yao en su teléfono con una camisa blanca a cuadros, y luego miró al modelo masculino a su lado con un traje a medida. Sintió que algo andaba mal. Además, la mujer de cabello azul le gritó mentiroso. A Yao, y tras un momento de vacilación, Bailu finalmente habló. ¿De verdad eres mi cuñado? Pero, mi hermana me dijo antes que solo eres hogareño, de esos que nunca salen. Yao sonrió con indiferencia ante las palabras de Bailu. Hogareño, eso fue antes de casarse. Debido a su estatus especial, no quería una mujer que se apropiara de sus recursos, así que simplemente lo disimuló un poco.
Inesperadamente, la información de Bai Lu estaba tan desactualizada. Justo cuando Yao estaba a punto de decir algo, notó que el documento en la mano de Bai Lu tenía impreso el símbolo de los 5 elementos de la armadura de luz y sombra. Después de tanto tiempo, esta chica sí pertenecía a la comunidad de las armaduras. Inconscientemente, Yao hizo algunas preguntas. Bai Lu, tu hermana me dijo que llegaste a esta ciudad apenas unos días después de empezar a trabajar. ¿Puedes decirme a qué te dedicas específicamente? Al terminar de hablar Yao, la mirada de Bai Lu se desvió un momento, pero enseguida volvió a la normalidad. Oh, solo soy un asistente. Normalmente organizo documentos y ayudo al jefe con algunas tareas diarias. Yao asintió con indiferencia al oír esto. Parecía que había firmado un acuerdo de confidencialidad. De lo contrario, no habría dado una respuesta tan ambigua. En cuanto al trabajo de Bai Lu, Yao también lo adivinó. Trabajaba en la industria de armaduras, pero Meizen no se lo había mencionado. Era obvio que debía de haberse unido recientemente a la sede de armaduras. Con eso en mente, sobre todo considerando que estaban sentados a la mesa, Bai Lu no podía ser la asistente de Shang Wanfei. Pensando en esto, Yao pensó que era una gran coincidencia, Villa Jinsang. Cuando Yao trajo a Bai Lu a casa, Bai Lu lo miró con otros ojos. ¿Sabes? Villa Jinsang es sinónimo de riqueza. Sobre todo en esta ciudad, quienes pueden vivir allí no solo son ricos, incluso pueden tener cierta experiencia. Este libro se publicó por primera vez en toda la red por 5E5H5. Al enterarse, Bai Lu sintió una gran curiosidad. No podía entender cómo Meizen, tan sencilla y discreta como ella, podía casarse con un modelo apuesto y rico como Yao. Al principio, tenía una buena impresión de Lin Ai, el número 3 de la sede. Pero ahora parece que, comparado con Yao, su brillantez es un poco menor. Justo cuando Bai Lu sentía la presión de llevarse bien con Yao, quien lo había notado hacía tiempo, ya lo tenía todo preparado. Bai Lu, ¿ves el mostrador de vinos? Hay bocadillos, frutas y bebidas por todas partes. Pide lo que quieras. Además, la piscina y el cine están en el primer piso subterráneo, y la estación de esquí en el segundo. Si te aburres, puedes ir a divertirte solo. Si no entiendes, llama al mayordomo Jarvis. Todavía tengo cosas que hacer, subiré primero. Dijo Yao, y Bai Lu asintió inconscientemente. Al ver cómo se alejaba poco a poco, Bai Lu se quedó atónita. Este era simplemente el amante de sus sueños. Mi prima tiene mucha suerte. Se casó con un hombre con una puntuación de 101. Es indignante. ¿Quién dijo antes que los hombres altos, guapos y ricos son unos canallas? Si de verdad me encuentro con un canalla así, lo aceptaré. Justo cuando Bai Lu la miraba fijamente, sonó su móvil. Lo abrió y vio que era un mensaje de Shang Wanfei. Shang Wanfei. Bai Lu, la persona que te encontrarás hoy es muy importante. Mantén tu mente en orden y no cometas errores. Además, si la cooperación es exitosa, planeo nombrarte su asistente, así que debes causarle una buena impresión, arriba. Tras regresar a la habitación, Yao comenzó a pensar en el invocador de la armadura del dragón de fuego. Ahora que Shinan se ha ido, la armadura de luz y sombra está en una situación crítica. Deben encontrar un nuevo invocador pronto. Lo que Yao debe hacer es que Zangian aparezca en el momento oportuno. Sin embargo, en cuanto a cómo aparecer, es más importante prestarle atención. Binger, al bajar la voz de Yao, Binger apareció al instante a su lado. Entonces, Yao sacó una pequeña botella roja de vidrio y se la entregó. Este es el elemento fuego. Busca a un tal Zangian que participó en el concurso de piano que se publicó recientemente y encuentra la manera de rociarle esto. Después de un tiempo, la pureza de su sangre aumentará rápidamente. Así, sin duda se convertirá en el nuevo invocador. Al oír esto, Binger tomó el objeto y se fue de inmediato. Claro que las cosas no podían terminar así. Tenía que encontrar la manera de que Bein Yao cargara con la culpa. De lo contrario, sin el apoyo de Zangian, será un gran problema para Shinan regresar pronto. Además, Bein Yao tenía muchos sentimientos encontrados, pues finalmente consiguió el puesto de capitán que tanto anhelaba, así que ¿cómo iba a renunciar a él tan fácilmente? Por la noche, en el restaurante Shingai. Cuando Yao llevó a Bai Lu a la puerta del restaurante, Bai Lu se sorprendió al descubrir que Mei Zen estaba sentada con su líder, Shang Wanfei. Ella no sabía nada al respecto antes, pero tras pensarlo un poco, comprendió que Mei Zen debería haber firmado un acuerdo de confidencialidad como ella.
Justo cuando los dos caminaban hacia Meizen, un anciano con traje negro, gafas de sol y sombrero se acercó a ellos. Bai Lu, sorprendida, chocó con la otra persona, y los documentos que llevaba en la mano cayeron al suelo. Oye. Al principio, Bai Lu quería explicar por qué esta persona no miraba a la gente al caminar, pero al pensar en la importancia de los documentos, no dijo nada y se agachó de inmediato para recogerlos. Sin embargo, casualmente, la página con el logo de la armadura de los 5 elementos impresa en la portada flotó hasta los pies del anciano. Cuando estaba a punto de pasar, sus pasos se detuvieron. Entonces, el anciano se giró lentamente y miró a Bai Lu, que estaba recogiendo algo, con una extraña sonrisa. Resulta que es la persona dentro de la armadura. ¡Qué casualidad! Tras decir esto, el anciano caminó lentamente hacia Bai Lu. En ese momento, Shang Wanfei, al notar la situación, se apresuró a acercarse. Sobre todo al ver la mirada maliciosa del anciano, no le importó Bai Lu en el suelo y se puso rápidamente frente a ella. Esta repentina acción no detuvo al anciano. Sacó con naturalidad un pañuelo de seda del bolsillo de su chaqueta. En cuanto apareció, una tenue niebla negra se extendió a su alrededor. Shang Wanfei se sintió mareada. Antes de que pudiera reaccionar, el anciano tomó el pañuelo y la atacó en la cara. Aunque no sabía qué iba a hacer la otra parte, definitivamente no era nada bueno. Pero el problema era que Shang Wanfei ni siquiera podía mantenerse firme en ese momento, y mucho menos detenerlo. Justo cuando el pañuelo del anciano estaba a punto de tocar a Shang Wanfei, Yao lo agarró del brazo. Puede que otros no sepan quién era este anciano, pero Yao lo sabía muy bien. Era el Emperador Negro, el mendigo de la calle de entonces. Sin embargo, Emperador Negro parecía no haber visto nunca al Emperador de las Sombras transformado en humano. Así que, cuando Yao lo agarró del brazo, Emperador Negro no tuvo miedo en absoluto. Incluso liberó una niebla negra para cubrir a Yao. Por un instante, dondequiera que se extendía la niebla negra, las tazas de té de la mesa y las baldosas del suelo se hacían anicos. Al ver esto, Meizen corrió inmediatamente hacia Yao. Meizen, no vengas. Cuando Yao terminó de hablar, Meizen lo miró con preocupación, mientras la niebla negra lo envolvía poco a poco. Al mismo tiempo, envió mensajes a varios invocadores de armaduras. Porque si no ocurría nada inesperado, el anciano frente a ella definitivamente provenía del reino de las sombras. ¿El reino de las sombras? Al darse cuenta, Meizen lo miró confundida. ¿Acaso no era él también del reino de las sombras? ¿Por qué pelearían? Meizen había pensado que, basándose en la fuerza que Yao había demostrado antes, su estatus en el reino de las sombras debía ser muy alto. Pero ahora parece que el estatus de este anciano no es inferior al suyo. De lo contrario, ¿cómo se atrevería a atacarlo? Sin embargo, Meizen no tenía tiempo para pensar en eso ahora. Solo esperaba que Bein Yao, Dongshan y los demás vinieran pronto. En cuanto a Yao, miró al anciano inmortal Idi y deseó que desapareciera. No solo era arrogante, sino que incluso se atrevió a luchar contra él. Si no le preocupaba que Shang Wanfei y los demás lo descubrieran y afectaran el plan, ni hablar de Idi. Tendría que lidiar incluso con los guardianes oscuros que Idi había encontrado. Mira qué imbécil. Anciano, tengo un consejo para ti. Vuelve a tu lugar de origen, no te hagas infeliz. Mientras hablaba, Yao ejerció fuerza gradualmente sobre sus manos. El sonido de huesos rompiéndose se oyó débilmente desde el brazo del Emperador Negro. El repentino dolor intenso hizo que el Emperador Negro hiciera una mueca, y todo su rostro comenzó a contraerse. Sin embargo, comparado con el dolor en su cuerpo, lo que lo hacía aún más incomprensible era por qué la espesa niebla llena de poder oscuro no le había causado ningún daño. Además, por lo que acababa de decir, parecía conocer su identidad, lo cual era muy extraño. Ya sea en el mundo de las sombras o en el interior de la armadura de luz y sombra, el Emperador Negro está muy atento, y no puede haber nadie que no conozca. Sin embargo, en ese momento, el Emperador Negro recordó de repente la armadura negra que luchó contra el dragón de fuego hace unos días, el tipo del que ni siquiera él pudo encontrar rastro. ¿Será realmente él? En el restaurante. Mientras Yao y el Emperador Negro se enfrentaban, la mayoría de los comensales se asustaron, e incluso Meizen, Shang Wanfei y los demás observaban con preocupación. Pero lo que no sabían era que el Emperador Negro ya se había dado cuenta de que algo andaba mal, porque si el hombre frente a él llevaba una armadura negra, debería estar en su mismo bando. Recuerde el nombre de dominio de este sitio. Taiwan Novel Network 5 y 55 55 C5 1 4 5 E5.
sin mencionar si era su enemigo, al menos no se juntaría con la gente dentro de la armadura. En ese momento, el emperador negro recordó algo. No, no, también está esa misteriosa figura blanca, su fuerza no es inferior a la de la armadura negra. Podría ser su apariencia de persona común. El emperador negro no estaba seguro. Sin embargo, no tenía tiempo para preocuparse, porque el intenso dolor en su brazo le hacía sudar la frente. Entonces, sin decir palabra, el emperador negro liberó todo el poder oscuro de su cuerpo. En un instante, la niebla negra cobró vida y comenzó a extenderse por todo el restaurante. En la puerta. Incluso Bei Miao y Don Shan, que acababan de llegar, fueron derribados por la niebla. Cayeron pesadamente en el macizo de flores y tardaron mucho en levantarse. Bei Miao, en particular, se enfureció al instante. Maldita sea, la gente del mundo de las sombras es tan arrogante. ¿De verdad crees que nadie puede contigo? Tras pronunciar estas palabras, Bei Miao sacó el invocador y caminó hacia el emperador negro sin decir palabra. Armadura de rinoceronte negro, fusión. Fusión de armadura. A diferencia de antes, esta vez el rinoceronte negro se adentró en la niebla negra casi sin ningún efecto, y tras confirmar la identidad del otro, no dudó en actuar. Sin embargo, justo cuando el rinoceronte negro golpeó al emperador negro, una bestia sobrenatural apareció detrás de él. Esta bestia sobrenatural parecía una cabra negra humanoide con armadura negra. Lo más escandaloso era que sostenía un escudo en una mano y un cuchillo en la otra. Tras bloquear el ataque de rinoceronte negro, atacó con su espada, haciendo saltar chispas. Rinoceronte negro salió despedido hacia atrás por la puerta y luego rodó por las escaleras. Esta repentina acción sobresaltó a todos. Rinoceronte negro era la más robusta de las armaduras de los 5 elementos. Ahora, incapaz de bloquear un solo golpe de esta bestia psíquica, era realmente aterrador. Un momento después, justo cuando Meizen observaba a Yao envuelto en una espesa niebla y preparado para cargar, Bailu la agarró. Hermana, intentas suicidarte. En ese momento, no solo Meizen, sino incluso Bailu estaban terriblemente ansiosos. Nunca imaginó que un simple encuentro con un anciano causaría tantos problemas. Y lo más importante, Yao había estado en peligro por su culpa. Bailu estaba increíblemente angustiado. Esperaba desesperadamente que Rinoceronte Negro y el Águila del Viento, que acababan de aparecer afuera, pudieran acabar rápidamente con la bestia psíquica y acudir en ayuda de Yao. Sin embargo, la esperanza era una cosa, la realidad, otra. Ahora, Rinoceronte Negro y el Águila del Viento ni siquiera podían ayudar. Ya estaban en apuros. La bestia psíquica, con su escudo, poseía una defensa increíblemente fuerte, saliendo ilesa de los golpes de Rinoceronte Negro. Maldita sea, no lo puedo creer. Hay una bestia psíquica invencible. Rinoceronte Negro invocó su ataque definitivo. A medida que la energía se acumulaba gradualmente en su cañón meteoro, una energía de agua verde pálido estalló como una pequeña tormenta en espiral. La poderosa energía barrió y destrozó incluso las baldosas del suelo, demostrando su inmenso poder. Sin embargo, la bestia psíquica con aspecto de cabra frente a él simplemente levantó ligeramente su escudo, bloqueando el ataque definitivo. Saltaron algunas chispas, pero no sufrió daño. Rinoceronte Negro estaba aturdido. Esta era la primera vez que su ataque definitivo fallaba, completamente ineficaz. ¿Cómo es posible? Vuelve. Rinoceronte Negro reunió energía una vez más y atacó a la bestia psíquica. Con un estallido, la bestia psíquica bloqueó el ataque y luego cortó el pecho de Rinoceronte Negro con su espada. Las chispas del ataque brillaron con fuerza en la calle nocturna, al otro lado. Yao estaba completamente envuelto por la niebla negra. Su expresión se ensombreció gradualmente. Realmente no podía imaginar bajo qué circunstancias esos idiotas, los guardianes oscuros, habían encontrado a un idiota como el Emperador Negro. Carecía de visión, ni siquiera podía distinguir entre resistencia e inmunidad al poder oscuro, y aún así, con su inteligencia, comandaba una bestia sobrenatural. Honestamente, por un momento, Yao quiso revelar su identidad. Pero le preocupaba que este idiota sospechara de su identidad y lo desenmascarara directamente. Eso sería un verdadero problema, considerando que Shang Wanfei aún estaba cerca. El plan definitivamente se vería afectado. Con esto en mente, Yao actuó sin dudar. Idiota descerebrado, ya no te necesito. Yao soltó el brazo gravemente herido del Emperador Negro, luego levantó la mano ligeramente y le dio una palmada en el hombro. Con un crujido, el omóplato del Emperador Negro se rompió y cayó de rodillas.
incluso las baldosas bajo sus rodillas se hicieron añicos. El intenso dolor paralizó su cerebro. Cuando reaccionó y miró a Yao, el oponente le dio una patada directa. La poderosa fuerza lo hizo salir volando de la espesa niebla y estrellarse contra la pared. ¿Tú, quién demonios eres? El emperador negro estaba a punto de hablar cuando la sangre empezó a formarse en la comisura de su boca. La crueldad y arrogancia de sus ojos se habían desvanecido hacía tiempo, reemplazadas por una mirada de inmenso miedo. En ese momento, Bai Lu y Shang Wanfei, que estaban allí presentes, quedaron atónitos ante la escena. Yao no solo sobrevivió a esta destructiva fuerza oscura, sino que incluso la repelió, sin invocar armadura alguna. Con esta actuación, nadie creería que no era el invocador más talentoso. Bai Lu, en particular, quedó completamente atónita al ver el inmenso poder de Yao. Entonces, como si algo se le hubiera ocurrido, se giró para mirar a Shang Wanfei, quien se detuvo un momento antes de asentir lentamente. Es el invitado con el que cenaremos esta noche. Con estas palabras, Bai Lu perdió la compostura. Después de tanto tiempo, Shang Wanfei le había dado tantas instrucciones sobre organizar un banquete y cuidar su imagen, y ahora la persona con la que se encontraba era en realidad su cuñado. Por un instante, Bai Lu sintió que se le congelaba la mente. Sin embargo, la siguiente escena la impactó aún más. Tras eliminar al rinoceronte negro y al águila del viento, se plantó inmediatamente frente al emperador negro. Justo cuando todos entraban en pánico, temerosos de que Yao fuera atacado, la superbestia parecía haber presenciado algo grave. Mientras se retiraba, siguió observando atentamente a Yao. Tras irse con el emperador negro, incluso miró hacia atrás para ver si Yao lo seguía. Esta extraña escena dejó a todos atónitos, medio minuto después. Solo después de que el emperador negro y las bestias sobrenaturales desaparecieran por completo, todos respiraron aliviados, especialmente Bai Lu. Era la primera vez que veía una bestia sobrenatural de cerca. Mentira que no tenía miedo. Sin embargo, lo que nunca imaginó fue que su cuñado, Yao, no dejaba de sorprenderla desde su aparición. De ser hogareño al principio, a conducir un superdeportivo y vivir en una villa, y ahora derrotar directamente a la gente del mundo del cine, era simplemente el modelo perfecto para el amante de sus sueños. Por un momento, Bai Lu sintió una ligera envidia de su prima, sobre todo cuando se abrazaron, clavándose las uñas en la carne. Quien no lo haya experimentado no puede comprender la disparidad. Es como ese amigo con el que siempre comes barbacoa en la calle, y de repente, un día, encuentra una novia que conduce un Aston Martin. Piel clara, rostro hermoso y vive en una mansión que vale cientos de millones. Si no fuera por el sentido común que te recuerda que asesinar es ilegal, incluso querrías matarlo y ocupar su lugar. Un momento después, Yao y sus compañeros, organizados por el dueño del restaurante, se dirigieron directamente al segundo piso. Por suerte, no hubo interrupciones, así que pudieron continuar comiendo. Yao, lo siento mucho. Pensaba invitarlos a ti y a Meizen a comer, pero no esperaba que pasara esto. ¿Qué te parece? Conformémonos con esta comida de hoy, y te compensaré en otro momento donde no nos molesten. Shang Wanfei incluso se levantó y le sirvió té a Yao, dejando atónita de Bai Lu. Sabía la importancia de Yao y que era diferente de otras invocaciones de armadura, pero nunca esperó que Shang Wanfei fuera tan educada. Sin embargo, justo cuando Bai Lu estaba atónita, Shang Wanfei sonrió y la miró. Bai Lu, Yao te acaba de salvar, y ni siquiera me das las gracias. Bai Lu, dándose cuenta tardíamente de su papel, se dio cuenta de inmediato de que estaba allí para hablar de la colaboración como asistente, lo que incluía encargarse de las comidas de todos, hacer comentarios educados, etc. Pero ahora, era como si sus roles se hubieran invertido con los de Shang Wanfei. Ella era la jefa, y Shang Wanfei era la asistente, sirviendo el té y expresando su gratitud. Pensando en esto, Bai Lu se levantó rápidamente e hizo una reverencia a Yao. Gracias, cuñado, por salvarme la vida. Cuando Bai Lu terminó de hablar, Shang Wanfei miró a Meizen y Yao con incredulidad. Después de tanto tiempo, su nueva asistente resultó ser pariente de la familia. Meizen, sin embargo, no se rió del comportamiento ligeramente exagerado de Bai Lu. En cambio, se lo recordó con amabilidad. Bai Lu, siéntate. Todos somos familia aquí, no hay necesidad de ser educados. Pero no esperaba que tu nuevo trabajo fuera en el cuartel general de armaduras. El rostro de Meizen se iluminó de alivio al hablar. Con la personalidad de Bai Lu, unirse al cuartel general de armaduras era la mejor opción para ella.
Aunque a Mei Zen no le gustaba mucho la industria, eso no le impedía tener un futuro mejor. En ese momento, Shang Wanfei, sentado frente a ella, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se llenó de alegría. Era un regalo del cielo. Porque por mucho que Yao no le hiciera caso, no podía decirle nada a Bai Lu. Después de todo, era prima de Mei Zen. Entonces, Shang Wanfei aprovechó esta relación como punto de partida y se preparó para acercarse a Yao. Bai Lu, resulta que eres prima de Mei Zen, ¿por qué no lo dijiste antes? Exclamó. Si hubiera sabido que era una de nosotras, no tendríamos que ser tan serias. Sería muy interesante encontrar lugares divertidos. Mientras Shang Wanfei hablaba, Bai Lu finalmente comprendió la importancia de Yao y lo crucial que es tener un pariente influyente en el ámbito laboral. No es exagerado decir que, si no fuera por la relación con Yao, Bai Lu se sentía incapaz de aprobar las prácticas. Pero ahora es diferente. Pronto conseguirá un ascenso y un aumento. Justo cuando todos charlaban con entusiasmo, Bei Yao y Don Shan llegaron después de ordenar su ropa. Al principio, como se habían caído en el parterre y manchado la ropa durante la batalla, también planeaban irse después de que las bestias mutantes se fueran. Pero Shang Wanfei es tan lista. Está bien que invitara a cenar a Yao en secreto antes, pero ahora, si Bei Yao y los demás se enteran y no los invita, ya no podrá mantener su puesto de gerente. Esto es demasiada parcialidad. Pero claro. Bei Yao tiene mal carácter, pero no es tonto. ¿Cómo es posible que no haya visto la situación? Simplemente no quiere ofender a Shang Wanfei. Incluyendo a Don Shan, no habla mucho y su fuerza es normal. Es completamente invisible aquí. Si no fuera por Shang Wanfei, se habría ido hace mucho. Para no enfadar a Shang Wanfei, solo pueden servir como secundarios por una vez, al mismo tiempo. Muelle costero. Con la ayuda de la bestia sobrenatural, Teidi se sentó en la cubierta de un barco pesquero abandonado, pero el dolor en su cuerpo lo inquietaba. Por suerte, unos minutos después, apareció una figura elegante. Era Binger. Se acercó a Heidi y frunció el ceño ligeramente al notar su herida. ¿Cómo llegó a esto? Mientras hablaba, una neblina negra apareció en la mano de Binger y luego se fundió lentamente con el hombro del emperador negro. En ese momento, el emperador negro sintió que el dolor se aliviaba considerablemente. Luego relató brevemente lo que acababa de suceder, maldiciendo sin parar. Ese maldito bastardo. Me da igual quién sea, esto no ha terminado. Cuando me recupere, sin duda recuperaré lo que pagué, con intereses, y haré que ese bastardo desee estar muerto. Sin embargo, lo que el emperador negro nunca esperó fue que Binger, al oír esto, simplemente se detuviera. El dolor volvió a arreciar, provocando sudor frío que le corría por la frente. Miró a Binger, desconcertado, y sintió una punzada de ira. Pero antes de que pudiera decir nada, Binger le advirtió. Emperador negro, te aconsejo que no te metas con él. Si es posible, sé respetuoso con él la próxima vez que lo veas. Recuerda, el hecho de que aún puedas sentir dolor es un regalo suyo, no tu suerte. ¿Entiendes? Ante estas palabras, el emperador negro se enfureció al instante. Imbécil, ¿cómo te atreves a hablarme así? ¿Has olvidado que fui yo quien te liberó de la caja sellada del demonio? ¿Cómo puedes hablarle así a tu amo? Ante el rugido del emperador negro, Binger ni siquiera lo miró a los ojos. Era solo una marioneta, pero se tomaba muy en serio. Sin embargo, le dio pereza perder el tiempo con él y se fue de inmediato. En cuanto a la verdadera identidad de Yao, aunque Binger pretendía confrontar al emperador negro directamente y callarlo, pero claro. Si Yao hubiera querido decírselo, se lo habría dicho hace mucho tiempo. ¿Es su turno de hablar? Entonces, Binger desapareció en la oscuridad. En cuanto a la vida o la muerte del emperador negro, ¿a quién le importa? En la cubierta. El emperador negro miró a Binger, quien se dio la vuelta y se fue. La ira en su rostro era indescriptible, e incluso su rostro estaba distorsionado. No podía comprenderlo, y no quería pensar en ello, porque el emperador negro había decidido vengarse de Yao, incluyendo a Binger. Un montón de lobos desagradecidos, y esa ignorante, haré que se arrepientan de haber venido a este mundo, a la mañana siguiente. En la villa Ginsang. Recuerda el nombre de dominio inicial del sitio web. 55H5. Meizen se sentó en el sofá, mirando la lista de invocadores de armadura que Yao le había recomendado, y guardó silencio por un momento. Cierto, Yao no se había unido al equipo de la armadura después de todo, pero se había convertido en el único mentor externo hasta la fecha. Un mentor sin restricciones, pero que disfrutaba de todos los beneficios dentro de la armadura.
Sin embargo, Meizen no estaba contenta con esto. En cambio, estaba preocupada. Entonces, miró a Yao sentado a su lado y finalmente dijo lo que pensaba. Cariño, ¿por qué no nos vamos? Nos estamos atascando cada vez más. Si esto sigue así, me temo, como jefa del equipo de la armadura, Meizen conocía muy bien la situación interna del equipo. Aunque en apariencia los invocadores de armaduras seguían siendo un grupo desorganizado, percibía una sensación de unidad cada vez más intensa. Probablemente no pasará mucho tiempo antes de que la armadura de los 5 elementos esté completamente ensamblada. Cuando eso suceda, podría surgir un poder inesperado. Sin embargo, Yao simplemente negó con la cabeza al oír esto. No era que no quisiera hacerlo, pero la realidad no se lo permitía. Esposa, ¿qué hay de tus padres? ¿Y qué hay de tu primo Bailu? ¿De verdad tienes el valor de decirles que tu esposo es de la industria cinematográfica? Mei-zen se quedó atónita por un momento. Pero solo por un momento. ¿Qué? ¿Tu feo esposo está evitando a su suegro? Ya quedé con mis padres en vernos el próximo lunes. No intentes esconderte esta vez. Al ver la expresión resuelta de Mei-zen, Yao comprendió naturalmente a qué se refería. Estaba planeando un enfrentamiento total con sus padres. Si pudieran irse entonces, lo harían juntos. Sería mejor que ser hervida como una rana en el equipo de armaduras. Sinceramente, a Yao le conmovió la disposición de Mei-zen. Sin embargo, lo que Mei-zen no sabía era que probablemente no había necesidad de irse ahora. Con el reemplazo de Zhang Jian, este era el último obstáculo para completar el equipo de armaduras. A continuación, con la aparición del segundo equipo, el emperador Xiang Yan apareció oficialmente, un momento después. Justo cuando Yao estaba a punto de hablar de la reunión con Mei-zen, un trueno resonó por la ciudad. El sonido fue tan fuerte que incluso las ventanas de la villa vibraron. Mei-zen, sentada en el sofá, se sobresaltó. Al principio, pensó que iba a llover. Pero al levantar la vista, el sol brillaba con fuerza fuera de la ventana. Apenas había nubes blancas, y mucho menos nubes oscuras. En ese momento, incluso Yao notó que algo andaba mal. Se levantó y caminó hacia la ventana, solo para ver una grieta en el cielo. Y de la grieta, un caballo emperador salió volando al instante. Esta repentina situación hizo que Yao frunciera el ceño ligeramente. ¿Quién es? Yao se quedó un poco confundido por un momento. Sin embargo, una cosa era segura. La otra parte no era el mismísimo emperador. En primer lugar, su fuerza era muy inferior a la suya. En segundo lugar, el propio emperador estaba ansioso por esperar hasta después del año nuevo para aparecer. ¿Por qué aparecería ahora? Pensando en esto, Yao decidió que no importaba quién estuviera dentro de la armadura. Lo que importaba era que su presencia inevitablemente dividiría el poder del emperador. Entonces, una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Yao. Esposa, las cosas han mejorado. Dicho esto, Yao se giró para mirar a Mei-zen. Mei-zen lo miró desconcertada, sin entender a qué se refería. Tarde. En el vestíbulo de la hamburguesería. Mei-zen acababa de entrar cuando vio a un joven con una camisa a cuadros rosa sentado en el mostrador, charlando con Shang Wanfei frente a él. Por alguna razón, Mei-zen sintió que su relación parecía demasiado estrecha. Y lo más importante, estaba segura de que no existía nadie como él dentro de la jerarquía de las armaduras de luz y sombra. Entonces, justo cuando Mei-zen entró en el vestíbulo, Shang Wanfei se detuvo, con las palabras en la punta de la lengua, y miró al joven. Este, al darse cuenta de lo que sucedía, se dio la vuelta y, al ver a Mei-zen, se acercó con una mirada emocionada. Mei-zen, por fin te encontré. Justo cuando el joven estaba a punto de decir algo, Yao entró con una mirada severa. Al verlo a solo 1 metro de Mei-zen, casi la atacó. Por suerte, se contuvo. Porque Yao no quería que Mei-zen se viera implicada. En cuanto a este joven, no era otro que el último invocador de armadura imperial. Ziyan. En ese momento, Mei-zen vio a Ziyan acercarse y, inconscientemente, dio un paso atrás, pues no conocía a esa persona en absoluto. Al ver esto, Ziyan reaccionó. Mei-zen, en el tiempo y el espacio actuales, aún no lo había conocido. Entonces, se presentó generosamente. Mei-zen, soy Ziyan de 1 año después, y también soy el invocador de armadura definitivo. Sin embargo, en ese momento, Yao tomó la mano de Mei-zen y caminó hacia el laboratorio. Ziyan reaccionó tarde. Especialmente cuando vio el anillo en el dedo de Mei-zen, comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Mei-zen, ¿está casada? Los pensamientos de Ziyan se complicaron un poco en ese momento.
Hay que recordar que, en su tiempo y espacio, Meizen ni siquiera había tenido una relación, y mucho menos se había casado. Esta repentina situación lo tomó por sorpresa. Ziyan había pensado originalmente que Meizen era, después de todo, su amiga del género opuesto, y que tras venir a este mundo y revelar su identidad, sin duda recibiría su ayuda. Pero ahora, parecía que algo había cambiado. El laboratorio. Meizen se acercó a Iao, le agarró la barbilla con indiferencia y lo miró con una media sonrisa. ¿Estás enojado? Para su sorpresa, Iao simplemente negó con la cabeza con indiferencia. ¿Por qué iba a enojarme con un muerto? No te preocupes. Iao caminó hacia la sala de entrenamiento. Sin embargo, al oír esto, Meizen agarró a Iao apresuradamente, sabiendo que no bromeaba. Esposo, cálmate. Es solo un mocoso, pero antes de que Meizen pudiera terminar, Iao lo interrumpió. Lo conozco, Ziyan. El invocador de armadura definitivo. Seguro que habrá una pelea entre él y yo. ¿Vas a detenerlo? Meizen estaba atónita. Con razón Iao estaba tan enojado. Después de tanto tiempo, el otro no solo era un invocador de armadura, sino también el invocador de armadura definitivo. E incluso sin pensarlo, con solo oír el nombre, era definitivamente mucho más fuerte que la armadura de los 5 elementos, laboratorio. Tras descubrir la verdad, Meizen tomó una decisión. Sin importar el motivo por el que Ziyan acudiera a ella, todas las solicitudes serían rechazadas. No había otra opción, no podía ayudar a forasteros ni a Iao. Esposo, no te enfades. Sea cual sea su propósito al venir, no le ayudaré. No debes exponerte y ponerte en peligro. Ante la paciente persuasión de Meizen, Iao asintió levemente. De hecho, incluso si Meizen no estuviera allí hoy, la batalla entre Iao y Ziyan no se habría evitado, porque en el momento en que se confirmaran las identidades de ambos, todo estaría condenado. Un momento después, Shang Wanfei llevó a Ziyan al laboratorio por primera vez. Nadie fuera del círculo de armaduras había entrado hasta ahora. Iao, por supuesto, es una excepción. Entonces, Ziyan se ajustó a su estado de ánimo y explicó brevemente el propósito de su visita. Meizen, soy la invocadora de armadura definitiva dentro de un año. Fuiste tú quien descubrió mi linaje de los 5 elementos y me trajo al laboratorio. No entraré en detalles, déjame contarte mi misión aquí. Tras el fin de la futura guerra de la luz y la sombra, la caja sellada del demonio se perdió. ¿Sabes? Contiene muchísimas piedras espirituales demoníacas. Una vez liberada, el mundo entero se sumirá en el caos. Más tarde, basándome en las habilidades de la armadura, confirmé que la caja sellada del demonio estaba en este tiempo y espacio, así que la busqué. Pero entonces descubrí que este tiempo y espacio son completamente diferentes a los que experimenté entonces, así que necesito tu ayuda. Cuando Ziyan terminó de hablar, Meizen frunció el ceño ligeramente. Por supuesto, le era imposible ayudar, pero no podía negarse rotundamente. Tenía que encontrar la manera. Sin embargo, Shang Wanfei comprendió de repente la clave. Ziyan, espera un momento. Acabas de decir que tienes el linaje de los 5 elementos y que eres el invocador de armadura definitiva. Ziyan asintió al instante. Como si recordara que nadie en esta línea temporal sabía qué era la armadura definitiva, lo explicó. En el futuro, todos descubrirán la armadura definitiva, también conocida como la armadura del emperador, que supera a la armadura de los 5 elementos. En cuanto a invocar la armadura del emperador, hay dos maneras. Una es combinar la armadura de los 5 elementos. La otra es que descendientes con el linaje de los 5 elementos la invoquen. En cuanto dijo esto, Shang Wanfei miró a Iao de inmediato. Como era de esperar, las palabras de Ziyan confirmaron sus sospechas. El linaje de los 5 elementos no era tan simple como invocar la armadura de los 5 elementos. Tenía otros usos, a diferencia de Shang Wanfei. Meizen se preocupó cada vez más a medida que Ziyan hablaba, porque, por lo que decía, la armadura definitiva y la armadura de los 5 elementos eran completamente diferentes. Incluso podría decirse que la armadura definitiva era una existencia todopoderosa. De hecho, Meizen probablemente lo adivinó sin necesidad de que Ziyan dijera nada, pues mencionó un punto clave: el fin de la guerra de la luz y la sombra. Esto significaba que Ziyan y su equipo habían puesto fin a la guerra con la armadura definitiva. Justo cuando Meizen estaba a punto de rechazar a Ziyan, alegando la insuficiente potencia de la armadura, Shang Wanfei habló de repente con entusiasmo. Iao, según lo que dijo Ziyan, ¿no significa eso que puedes invocar la armadura del emperador?
De esta manera, poseemos casi instantáneamente el poder absoluto para derrotar al reino de las sombras. Al terminar de hablar Shang Wanfei, Ziyan también miró a Yao con curiosidad. No esperaba que el hombre frente a él también poseyera el linaje de los 5 elementos, quizás se debía a la gran importancia del asunto. Tras ver la expresión indiferente de Yao, Shang Wanfei se calmó poco a poco y pospuso la discusión por un día. Prepárense para estudiarlo junto con los principales líderes de la luz y la sombra. Después de todo, una vez confirmadas las palabras de Ziyan, significa que la guerra de la luz y la sombra puede terminar pronto, como todos esperan, al mismo tiempo. Por otro lado, Bein Yao guardó su teléfono inmediatamente después de ver la lista de candidatos para el invocador del dragón de llama que Mei Zhen le envió. Porque sabía que este había sido claramente seleccionado por Yao. Siempre ha tenido opiniones diferentes sobre esta persona y le es imposible elegir según los deseos de la otra parte. Oh, qué ilusiones. ¿Crees que elegiré honestamente a alguien de la lista y luego te dejaré crecer y afianzarte en el equipo de armadura? Quizás en la próxima vida. Tras decir eso, Bein Yao se dirigió a la sala del piano. Allí estaba el invocador de armadura que había seleccionado antes. De hecho, esto no estaba preparado después de que Shinan se fuera. Incluso empezó a prestarle atención cuando recién se unió. No había manera. Bein Yao estaba muy insatisfecho con la actitud budista de Shinan, pues como invocador, no cumplía bien con sus deberes. Además, pedía permiso de vez en cuando para participar en competiciones. Después, otros solo le decían algunas palabras, pero él replicaba que debía tener una vida privada. Debido a esto, él y Shinan tuvieron un desacuerdo, y Shinan aprovechó la oportunidad para dejar el equipo de armadura directamente. Hasta ahora, Bein Yao finalmente ha encontrado un invocador obediente que le permita conducir. Después de un momento, Bein Yao entró en la sala del piano. Vi a un hombre con un temperamento artístico tocando el piano. Sin embargo, parecía estar de mal humor en ese momento, y la música era un desastre. Si estás de mal humor, sal y desahógate. ¿Por qué estás enojado con el piano? Mientras hablaba, Bein Yao tomó la revista que estaba junto a Zhang Jian y comenzó a hojearla. Sin embargo, Zhang Jian ya estaba de mal humor, ¿cómo podía escuchar a Bein Yao regañarlo? Así que le ordenó que se fuera de inmediato. No me molestes mientras practico el piano. Después de terminar de hablar, Zhang Jian pasó una página de la partitura, listo para intentarlo de nuevo, pero en ese momento, Bein Yao arrojó la revista que tenía en la mano sobre las teclas del piano. Y la portada era una foto de Yanlong, Fengying y Eishi. ¿Te interesa venir y convertirte en un guerrero con armadura? Al bajar la voz de Bein Yao, Zhang Jian frunció el ceño ligeramente y lo miró confundido. Aunque inconscientemente pensó que era falso, la luz que brilló en sus ojos aún dejaba al descubierto sus pensamientos. 20 minutos después. Zona comercial y residencial. Zhang Jian tomó el dispositivo de invocación que le entregó Bein Yao y comenzó a invocar armaduras según sus instrucciones. Armadura de dragón de fuego, combina. Armadura combinada. Al aparecer la armadura en el cuerpo de Zhang Jian, se miró las manos con incredulidad. Así se siente invocar una armadura. Sin embargo, al instante siguiente, una bestia sobrenatural apareció bajo la farola frente a la comunidad. Zhang Jian, quien invocó la armadura de dragón de fuego, corrió hacia él sin decir palabra. Aunque sus movimientos eran torpes y carecía de habilidades de combate, Bein Yao estaba muy satisfecho. Porque significaba que su influencia en el equipo de armaduras se había vuelto más poderosa. Shinan, espera y verás. Te demostraré quién es el capitán más adecuado. Además, quiero que sepas que el talento personal no es digno de mención en el equipo. Por supuesto, también está Yao. Quizás nunca imagines que toda la lista de docenas de personas juntas no se puede comparar con la pureza del linaje de un transeúnte que elegí al azar. Genios, solo vean mi actuación. Tras pronunciar estas palabras, Bein Yao también invocó una armadura. A continuación, le dará personalmente una lección práctica a Zhang Jian. Por la noche, en la villa Jinshan, Yao y Mei Zhen estaban comiendo. De repente, sus teléfonos sonaron a la vez. Yao ni siquiera lo tocó, pero supo que era una notificación del interior de la armadura. Efectivamente, Mei Zhen frunció el ceño ligeramente al leerla. Todos se reunirán en el laboratorio mañana a las 9 para debatir sobre la armadura definitiva. Para entonces, toda la alta dirección de la armadura participará remotamente, y nadie puede faltar. Mei Zhen miró a Yao. Yao hizo una pausa. Esposa, no me dejarás ir también.
Tienes que saber que el núcleo de esta supuesta discusión es cómo tratarme. Sin embargo, inesperadamente, al escuchar esto, Mei Zen asintió con seriedad. Precisamente porque es una reunión para debatir cómo tratarte, tienes que ir. ¿Y si tienen algún plan especial? Deberías estar preparada. Al oír esto, Yao quiso rebatir. Unas cuantas hormigas gordas celebrando una reunión, incluso si idean una estrategia descabellada, ¿qué podrían hacer? ¿Aún podrían derrotarlo? Justo cuando Yao estaba a punto de rechazar una reunión tan infantil, Mei Zen le tomó la mano con los ojos llenos de preocupación. Esposo, sé que eres capaz. Pero, ¿cómo esta supuesta armadura definitiva puede acabar con la guerra de la luz y la sombra? Su poder naturalmente supera a la armadura de los 5 elementos. Espero que te lo tomes en serio. Al ver la esperanza en sus ojos, Yao no dijo nada más, simplemente asintió levemente. En realidad, Hirono ya no importaba. Lo que importaba era que la próxima vez que Ziyan invocara la armadura, el poder del emperador estaría plenamente formado y podría comenzar sus acciones. Entonces, Yao tendría el poder para derrotar al emperador, ya entrada la noche. Mientras Mei Zen dormía, Yao salió solo al balcón. Bingir lo había estado esperando durante mucho tiempo. Su Majestad, Zanjian ha sido seleccionado como el invocador de la armadura del dragón de fuego, tal como estaba previsto. Y la bestia mariposa está lista. Mañana usaremos a la bestia mariposa para atraer a Zanjian, confundirlo y convencerlo de que deserte. Yao asintió satisfecho al oír esto. Por cierto, tengo algo que contarte. El invocador de la armadura del emperador, del futuro tiempo y espacio, ha venido hoy. Se dice que está aquí para encontrar la caja sellada del demonio. Por favor, presten atención cuando termine. Además, el plan sigue siendo el mismo. No se preocupen por la armadura del emperador. Si se atreve a aparecer, lo destruiré sin duda. Al apagarse la voz, Bingir asintió respetuosamente. Justo cuando Yao estaba a punto de descansar, pensó en algo y se detuvo de inmediato. ¿Dónde se ha metido Ejin? En cuanto salieron estas palabras, una niebla negra surgió repentinamente del balcón, y la figura de Ejin emergió lentamente de ella. Emperador, estoy aquí. Después de eso, Ejin corrió hacia Yao e hizo una reverencia respetuosa. De hecho, no había aparecido recientemente porque esperaba que Yao olvidara el asunto del emperador negro. Pero la pregunta es, ¿podrá escapar? Ejin, no queda nadie en este mundo, así que me buscas como un mendigo en la calle como sucesor del emperador negro. ¿O crees que cualquier pez o camarón podrido puede ocupar el puesto del emperador negro? La voz de Yao se apagó. Todo el balcón se volvió frío y silencioso, como si la temperatura hubiera bajado. Ejin, en cambio, no se atrevió a refutar palabra alguna en todo el tiempo. Nunca pensó que el sellado por la armadura del emperador fuera solo el clon del emperador de las sombras. Originalmente, planeó encontrar a un mendigo discreto para desarrollarse discretamente, pero ¿quién iba a esperar que el idiota del emperador negro ni siquiera lo reconociera al verlo? En ese momento, Ejin estaba realmente desconsolado. Una bofetada repentina golpeó el rostro de Jin y estallaron chispas brillantes. En cuanto a él, fue abofeteado directamente. Bingir a su lado estaba aún más asustada. Sí, la acción de Yao le hizo comprender que el emperador de las sombras seguía siendo el mismo, solo que con una nueva piel. Si se atrevían a relajarse debido a la apariencia humana de Yao, se enfrentarían al castigo más severo del reino de las sombras, y así fue. Tras la bofetada de Yao, Ejin no se quedó allí aturdido. En cambio, se levantó y se acercó a Yao. Su Majestad, perdóneme. Fue un descuido mío. Reemplazaré al candidato del emperador negro en breve. Al ver la expresión cautelosa de Jin, Yao negó lentamente con la cabeza. Olvídalo. La misión es inminente, así que olvídate de él. Debes estar extremadamente alerta mañana y convencer a Zanjian de que deserte. Entonces, cuando ese invocador llamado Ziyan actúe, tu misión estará cumplida. Al oír esto, Ejin pareció darse cuenta de algo. Un sutil destello de alegría se reflejó en sus ojos. Sin embargo, no se quedó aturdido y asintió de inmediato. Al día siguiente. Laboratorio. Tras la llegada de Yao y Mei Zen, llegaron Shang Wanfei, Bein Yao y los demás. Incluso Bailu estaba cerca, organizando algunos materiales para la reunión. Por supuesto, como el tema central de la conversación de hoy, Ziyan no faltaría. Justo ahora, estaba charlando con alguien que Yao no esperaba. Sí, era Lin Ai. En cuanto Lin Ai vio a Yao, ladeó ligeramente sus gafas de montura dorada.
De hecho, cuando Lin Ai se enteró de que Shang Wanfei había invitado a Yao a cenar específicamente para conquistarlo, había planeado bajar la guardia por completo y suavizar su relación. Pero justo cuando Lin Ai estaba decidido a disculparse con Yao, apareció Ziyan. Esto también reavivó un rayo de esperanza en el corazón de Lin Ai, la esperanza de preservar su dignidad. Después de todo, él también era un investigador de armaduras de alto nivel. ¿Qué sentido tenía inclinarse ante Yao? Quienes lo conocían entendían que pensaba en la situación general, mientras que quienes no, pensaban que le tenía miedo. Así que, Lin Ai simplemente echó un vistazo a la llegada de Yao y continuó discutiendo el asunto de la armadura definitiva con Ziyan. Un momento después, Shang Wanfei vio que todos estaban presentes y golpeó la mesa, indicando que la reunión estaba a punto de comenzar. A todos, la reunión de hoy es muy importante. Además, los altos ejecutivos, incluido el Dr. Garu, también participarán remotamente, así que espero que cuando expresen sus opiniones más tarde, no sean tan casuales como de costumbre. ¿Entienden lo que quiero decir? Al bajar la voz de Shang Wanfei, todos sintieron vagamente que el ambiente era un poco deprimente. Sin embargo, no dijeron nada, solo asintieron levemente. Después, cuando se conectó la videoconferencia y el Dr. Garu apareció en la pantalla, la reunión quedó oficialmente inaugurada. Estimados invocadores, administradores, buenos días. Soy Garu.